El día de hoy vamos a continuar y vamos a enfocarnos a alguna temática que a mí en lo personal me gusta mucho, que es eh, y- y ver un poquito lo referente a las creencias. Entonces, espero que sea un tema que también les llame la atención, que les resulte agradable. Vamos el día de hoy a ver algo de lo que es la psicología cognitiva, cómo explica algunos de nuestras formas de pensar derivados de las creencias y sobre todo enfocándonos ahorita principalmente a pensamiento mágico. Ya luego vamos a ver más creencias que van construyendo las familias en su propio historia y que les ayudan a explicar pues diferentes cosas, diferentes fenómenos, etcétera. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver algunos aspectos eh, interesantes respecto a cómo los mexicanos tenemos una idea muy interesante, muy curiosa, muy particular de para explicar las cosas y sobre lo que es el cambio. Y bueno, también recuerden que si tenemos alguna duda, comentario, vayanme interrumpiendo para que lo vayamos comentando. Para empezar, nuestra cultura occidental, como toda cultura occidental, tiene tres fuentes, digamos, de inspiración, de raíces epistemológicas eh, en las cuales se basa nuestra epistemología. De hecho, esto también ya lo han visto ustedes en la materia propia de epistemología. ¿De dónde viene nuestro pensamiento con más lineal? Pues viene de estas tres influencias. Por un lado, tenemos la clásica filosofía griega de estos tres filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles, los cuales nos han influenciado pues mucho nuestro pensamiento. Y no estoy hablando en la cuestión únicamente académica, sino tiene que ver mucho también que en la cultura están inmersos este tipo de ideas, de por ejemplo, de entender que un fenómeno para poderlo comprender, pues buscamos descomponerlo en sus partes para que nos sea mucho más sencillo el poderlo entender o comprender, que es el reduccionismo de toda la vida y que probablemente en la epistemología pues han hablado mucho de eso, han debatido y por qué también se surgió la necesidad de crear una nueva manera de entender los fenómenos, sobre todo de la naturaleza, los fenómenos vivos, que es el modelo sistémico, y que precisamente pues, se deriva de esto, de que típicamente en la cultura tendemos mucho a verlo de esta forma, a verlo como causa y efecto, a ver con cuestiones como muy sencillas y que se derivan de estas ideas iniciales de estos filósofos. Posteriormente, una segunda influencia a nivel epistemológico dentro de la cultura es la escolástica, que se da en la Edad Media, donde se busca tomar las ideas filosóficas griegas para tratar de explicar pues, los textos sagrados, para tratar de explicar las ideas teológicas. Y aquí tenemos a los dos filósofos muy representativos que son Santo Tomás y San Agustín. Y que también de aquí va a estar una gran influencia de lo que es la iglesia como institución para poder influenciar también el pensamiento occidental, en el que empezamos a tener ciertas ideas y ciertas nociones, como por ejemplo del destino, de que hay como una entidad divina que tiene un papel importante en el acontecimiento de lo que le pasa a la gente, y que este tipo de ideas, pues además, si vivimos en un país que es acorde a esta religión, pues lógicamente esto va a tener una mayor influencia. Y en tercer lugar, tenemos como también otra influencia cultural, lo que es la física clásica. ¿Por qué la física clásica? Porque la física, sobre todo con Newton, fue una ciencia muy exitosa, que sus descubrimientos, sus aportaciones fueron algo algo muy grande que dejó impresionado a toda la humanidad. Simplemente el hecho de poder predecir eclipses, pues no es cualquier cosa, es algo impresionante y que simplemente podemos realizar pues por un poquito de conocimientos de astronomía y de mecánica. Por lo cual, esta ciencia también tiene como una enorme influencia, pero también de aquí se derivan algunas ideas que también han permeado en la cultura. Por ejemplo, de que los fenómenos igualmente son causa y efecto, de que son reversibles, de que tienen ciertas cualidades físicas y que esto también pues va a ir contribuyendo a formar nuestra idea de cómo describimos el mundo. Estas tres fuentes epistemológicas están dentro de la cultura, como mencionaba. No necesitamos necesariamente estudiar alguna de estas para tenerlas. De hecho, cualquier persona en la vida cotidiana puede buscar comprender lo que le sucede o los problemas a su alrededor basado en esto, que es también lo que traduciríamos con estas características, con el reduccionismo, la cuestión causa y efecto, la estabilidad, la reversibilidad, el determinismo y sobre todo los fisicalismos, que es también incluso en nuestro lenguaje donde se ha visto reflejado enormemente la influencia de la física clásica.
Esto es una forma que se tiene en la cultura de entender los fenómenos de la naturaleza, la cual no es la más apropiada en algunos de ellos, en algunos sí, porque sobre todo en fenómenos físicos, pues sí, por ejemplo, utilizando física clásica, pues claro que nos permitirá comprenderlos muy bien. El problema es cuando nosotros brincamos a los fenómenos como los seres vivos, donde tenemos ya limitantes para poderlos comprender. Por eso es que en los años 40 del siglo pasado, perdón, eh, surgió el modelo sistémico como una alternativa del pensamiento para tratar de comprenderlo. Pero aún así, el pensamiento sistémico es un pensamiento que no es muy típico y que no está en nuestra cultura y que también por ello resulta un poquito difícil en ocasiones de poder comprender. Realmente batallamos un poco para poderlo al inicio, sobre todo, eh, entender, porque nuestro pensamiento, por la cultura en la que vivimos y por las influencias que tenemos de tipo epistemológico, pues son más bien en otro sentido. Y lo planteo porque este es un aspecto como inicial, de que va a llevarnos como mexicanos a plantearnos explicaciones de los fenómenos de la naturaleza o de fenómenos a nuestro alrededor de forma pues muy reduccionista, muy simplista. Por ejemplo, pensar que si, no sé, que un niño tiene problemas de aprendizaje es probablemente porque sus papás tienen problemas. Bueno, sí puede ser, pero no es la única explicación por la cual pudiera suceder. Y esto también se refleja para abordar cualquier problema. Por ejemplo, un problema como la inseguridad. Bueno, a lo mejor la respuesta a la inseguridad es simplemente el tener leyes más estrictas. Bueno, sí, pero tampoco es como está entendiendo correctamente todo el fenómeno de la naturaleza o el fenómeno, en este caso, social que nos queremos deshacer. Realmente sí, por ahí va la solución, pero no es la única. Necesitamos más cosas y de una mejor comprensión. De hecho, Gregory Bateson decía que los políticos, las personas que se encargan de dirigir grandes grupos de personas, tendrán que ser personas que están formadas en biología. Dado que trabajan con sistemas biológicos, tendrían que tener como tal una comprensión de cómo se comportan estos sistemas para tomar buenas decisiones. Y también de ahí entendemos por qué a veces una decisión que aunque pueda ser bien intencionada, al desconocer aspectos de cómo se comportan los sistemas sociales, pues lo que lleva precisamente a equivocarnos o a tomar una mala decisión que en vez de que ayude, pueda agravar el problema. Y vuelvo, esto se deriva no solamente que tengamos malas decisiones, sino que es nuestra forma de poder explicar el mundo y la naturaleza a través de esto. Aquí no profundizo mucho porque creo que ustedes ya están viendo o lo vieron en epistemología a mayor detalle, pero sí lo menciono porque también es una explicación de por qué a veces actuamos, decidimos o tratamos de entender la realidad bajo estos puntos o estos preceptos. ¿Algún comentario o algo que quieran, no sé, sobre este tema que estoy mencionando de manera muy breve, insisto, o si quieren que profundice, pues también nada más coméntenmelo y lo podemos hacer. Vamos bien, profe. Ok. Como complemento, vamos a ver también una explicación biológica de por qué tenemos ciertas formas de pensar y de dónde vienen ciertas creencias. No solo en la cultura, sino estamos hablando de la base de cómo formulamos creencias, que esto tiene que ver pues con aspectos más, como les mencionaba, de tipo biológico. Para empezar, un punto clave para poder entender de dónde va a venir el pensamiento mágico y ciertos rituales. Nuestro cerebro es un cerebro que está adaptado no a la época actual, sino pues a la edad de piedra. Tenemos un cerebro que está funcional para una época pues ya muy antigua en la que nuestros antepasados vivían en la sabana africana y tenían que enfrentarse a ciertas situaciones particulares. El cerebro tiene una estructura que está adaptada a ese entorno y que aunque han pasado muchísimos años, eh, realmente han sido pocas las modificaciones que ha tenido nuestro cerebro. Realmente sigue siendo muy similar. No podríamos hacerlo distinto al que tenían la gente en aquel entonces. Y como consecuencia, pues también trae como un paquete completo de situaciones, de habilidades, de preceptos, de funciones que están basadas pues en ese tipo de entorno al cual estaba adaptado. Es decir, que tenemos una mente de la edad de piedra. Y esto es un factor importantísimo para comprender algunos fenómenos, no solamente psicológicos, sino también sociales. Cuestiones, por ejemplo, como la violencia, pues tenemos que verlo de esta perspectiva, ver que son parte de nuestra naturaleza y que es una característica o una función adaptativa que cuando se desregula es cuando trae problemas para el grupo. O incluso enfermedades psicológicas, trastornos mentales, que también tienen una finalidad adaptativa, pero cuando se ven desregulados es cuando hay problemas, por ejemplo, como la ansiedad.
La ansiedad es una característica o una habilidad o una función que tenemos todos, pero que se vuelve en un problema cuando ésta se ve desregulada. Imaginemos que la ansiedad es como una alarma que cuando se pone activa constantemente, a pesar de que no hay un estímulo que justifique dicha activación, es cuando hablaríamos de que hay un problema. Y así podemos ir entendiendo algunos comportamientos, tanto de la vida cotidiana como de los trastornos mentales, comprendiendo que nuestro cerebro pues, es un cerebro primitivo, un cerebro que está adaptado al entorno y el cual funciona pues, de ciertas formas que no son exclusivamente para esta época y que también esos cambios en el entorno, esos surgimientos de elementos en la cultura es lo que puede llevar precisamente a que tengamos ciertos problemas o dificultades o fallos para poder adaptarnos de manera eficiente a nuestro entorno actual. Esto se debe porque nuestro cerebro pues busca, como mencionaba, la sobrevivencia, busca adaptarse al entorno en el cual estaba estructurado, mejor adaptado, y es que vamos a entender que un concepto de biología evolutiva, lo que es la presión evolutiva. ¿Qué es la presión evolutiva? Cómo el entorno va a generar ciertas situaciones, amenazas, ciertos privilegios y que los organismos tienen que adaptarse a dicho entorno, desarrollando alguna cualidad, habilidad para poderle sacar mejor provecho a los recursos disponibles, pero también, sobre todo, para protegerse de algunas situaciones por ahí amenazantes. Por ejemplo, eh, en aquella época era de vital importancia que se iban caminando las personas en la selva, en el bosque, en regiones que no se estaban muy iluminadas, a lo mejor de noche, etcétera, y se escuchaba algún ruido, lo más natural y lo que nuestro cerebro desarrolló como una estrategia para poder sobrevivir era asustarnos y correr, no ser como totalmente personas racionales e investigar y ponernos a reflexionar. Es decir, que si va la persona en la selva y de repente escucha ahí en un arbusto como que algo se mueve, no se va a poner a reflexionar, ay, ¿qué será eso que se escucha? ¿Será acaso la prima que me trae ganas y que entonces me quiere sorprender para poder aquí hacer algo interesante? ¿O será un león? No se puede reflexionarlo. Realmente va a tomar la decisión más rápida, que es huir. Igual huye y no era nada, era una ardilla, era una rata, era algo pequeñito y aunque esto le implique de que hizo algo innecesario como asustarse, correr, escapar de algo que no era amenazante, el cerebro no va por la decisión más apropiada, va por la que permita la sobrevivencia. Y esto es un factor importante que en ocasiones a los psicólogos se nos puede olvidar, de que primero somos entidades biológicas y luego viene ya el sistema psíquico y el sistema social. Y esto nos ayuda a comprender algunos aspectos. También por ello vamos a comprender por qué las personas toman ciertas decisiones, porque este cerebro primitivo, este cerebro de la edad de piedra, ya trae como un bagaje de estrategias, de elementos que le ayudan a la sobrevivencia y no necesariamente a tomar la mejor decisión o a vivir bien, que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta porque luego en psicoterapia vamos a encontrar precisamente ciertas formas de afrontar los problemas que no son las mejores y que decimos, ¿y por qué hicieron esto? Ah, pues bueno, porque a lo mejor ellos evaluaron base estos defectos que tiene nuestro cerebro, que era la mejor alternativa. Y es que, aunque normalmente pensamos que nuestro cerebro es como algo maravilloso, aunque tiene habilidades superiores y que tiene cualidades que nos hacen únicos y especiales y nos diferencian de otras especies, pues realmente no es así. Y además, dentro de esas cualidades, que aunque sí tiene habilidades que podemos sorprendernos, que podemos maravillarnos y que incluso todavía no comprendemos, hay muchas otras que no tienen mucho sentido o que son incluso fallos que no ayudan precisamente a poder tomar buenas decisiones, que están más bien desarrollados para la sobrevivencia, no para vivir bien, y eso pues implica algunas situaciones por ahí interesantes. Para empezar, nuestro cerebro está desarrollado, está programado, está totalmente estructuralmente diseñado para poder identificar patrones. Yo creo que todos lo han vivido, que nos podemos poner a ver el cielo y empezar a ver las nubes y les vamos a encontrar forma. ¿Por qué? Porque el cerebro trata de identificar patrones. Es decir, que cuando le ponemos al cerebro estímulos ambiguos, el cerebro va a buscar patrones reconocibles. Y no porque en la nube que nosotros podamos estar observando que tiene forma de corazón, realmente existe un corazón, sino que nuestro cerebro está buscando en nuestra experiencia algo que se le parezca para contrastarlo con esa imagen o con ese estímulo ambiguo que estamos experimentando en ese momento. Esto es importantísimo porque era una habilidad que nos permitiría sobrevivir en la época primitiva. Sobre todo está diseñado para poder identificar rostros. Si ustedes
toman un puño, van a ahorita a la cocina de su casa, toman un puño de café y lo avientan sobre la mesa y se ponen unos minutos a observarlo, al poco tiempo van a empezar a identificar figuras reconocibles. Y no figuras reconocibles porque realmente existan, sino que su cerebro les va a ayudar a que puedan ir identificando esos patrones que puedan encontrar. Es decir, que puedan encontrar formas en esta figura o en esos estímulos ambiguos, como lo serían los granos de café tirados ahí en la mesa o en el piso. Y sobre todo, incluso podemos ver rostros, caras. Eso no nos sorprende, porque por ello escuchamos tantas historias de gente que vio una imagen teológica, dependiendo de la religión en la que uno crea, ya sea en una mancha de aceite, en una tortilla, etcétera, porque este es el cerebro En que el está pan buscando. tostado. En el pan tostado, claro que sí, y que les mencionaba, y si les interesan pueden comprarlas por eBay, o sea, porque luego la gente las vende, o bueno, y así cosas interesantes. Pero ya sabes, mira, eso es muy valioso porque nuestro cerebro ya está programado para poder identificar esos patrones. Y no nada más en esto, también me puedo ir un poquito a los temas sobrenaturales o paranormales, de por qué en una fotografía borrosa vamos a ver un fantasma o vamos a ver una silueta, etcétera, porque el cerebro tiene esa facultad y está especializado en encontrarle ese sentido y esa figura familiar para que te resulte más sencillo adaptarte a estímulos nuevos, que esa es su finalidad. Entonces, esta es una característica muy interesante, el poder identificar patrones. Pero no solo eso, sino además va a buscar relaciones causales donde no lo hay. Que de hecho, en psicología cognitiva es lo que llamamos como la apofenia, donde vamos a identificar patrones que no tengan ningún sentido y encontrarles una relación. Esto es algo inevitable, esto es algo tan simple, y a veces no nos damos cuenta que forma esta parte de nuestra vida cotidiana y que es un proceso pues muy natural. Por ejemplo, eh, el que nosotros hagamos algo y tengamos un resultado y es que se asocie con otra cosa que hagamos, pensamos que tiene una relación causal. Si yo soy aficionado al fútbol y estoy viendo el fútbol y de repente tengo que ir al baño y pienso que si voy al baño van a meter gol y me levanto y voy al baño y de verdad meten el gol, yo pienso que tuvo algo que ver el que yo me levantara al baño, que eso fue la causa de que metieran ese gol. Y a pesar de que no tenemos ninguna certeza y que sabemos que eso es absurdo, tenemos una sensación de que así fue, de que en verdad pasó y que de verdad, por mi culpa, por levantarme al baño, eh, metieron el gol. O de que si veo el partido, a lo mejor por verlo, van a perder. Y cosas así que son como muy curiosas. O esta parte que también la vemos en los niños, como este animismo, de que si nuestra computadora falla, le gritamos como que si eso fuera a generar que la computadora reflexionara y entonces corrigiera la operación que realizó mal y de esta manera hiciera un buen trabajo. O sea, son cosas como muy curiosas, pero se entiende porque esto es parte de lo que es nuestra estructura mental y de cómo el cerebro procesa la información. Y vuelvo, no es nada nuevo. Recordarán este experimento que tenía Skinner con las palomas. Recordamos sus cajitas de Skinner donde poner las palomitas a que pusieran, a que aprendieran a presionar ciertos botoncitos o palanquitas y que se lo hacían cierto número de veces salía comida. Y que Skinner en una ocasión se le ocurrió hacer el experimento de darles la comida independientemente de la conducta que presentaran. Es decir, ponerlas en un programa de razón fija, pero independientemente de la respuesta que tuvieran. Entonces lo que él encontró es que las palomas empezaron a hacer comportamientos extraños. ¿Por qué? Porque normalmente la paloma presionaba a lo mejor la palanca 3 veces y salía una bolita de comida. Pero si las bolitas de comida empezaban a salir cada 5 minutos y la paloma en ese minuto en el que salía la comida andaba a lo mejor brincando, picoteando, moviendo las alas, asociaba que el mover las alas, el picotear, tenía que ver con la recompensa. Y entonces empezó a establecer un condicionamiento, pero sin tener un sentido lógico o una relación causal, lo que generó que las palomitas luego anduvieran haciendo comportamientos bien chistosos y extraños, como andar brincando en una patita, tirarse al piso, y pensaban que eso tenía que ver con lo que era el obtener la recompensa, cuando en realidad no es así. De hecho, esa es la explicación de nuestro pensamiento o de nuestras creencias supersticiosas, pensar que existe la suerte, etcétera, que es eso precisamente, en el que en alguna ocasión yo fui a un examen en el que no estaba preparado, me fue bien en el examen bajo mis criterios, y yo supuse que esto tuvo que ver con un factor externo, y entonces empiezo a revisar y a buscar algo diferente en lo que yo traía, y me doy cuenta, hoy me traje mis tenis nuevos que compré ayer, de seguro esos tenis nuevos tienen que ver con mi ejecución en el examen, claro, estos tenis son de la suerte y entonces los voy a empezar a utilizar en aquellas ocasiones en las que yo tengo que presentar un examen y no me siento tan preparado o que quiero mejorar ese resultado. Y entonces pienso que los tenis tienen una relación causal con
con la ejecución académica que pueda tener yo en un examen. Y eso es muy, muy interesante de cómo establecemos eso. Y es algo inevitable. Otro ejemplo, que justo no recuerdo si lo he comentado aquí, que me gusta mucho ponerlo, cuando nosotros pensamos en una persona y en ese momento recibimos un mensaje o una llamada de esa persona. ¿De qué es lo que pensamos? Órale, estamos conectados. Yo llamé a esa persona mentalmente, claro, yo Lo sé que manifesté. exacto, casi que lo decreté, ¿verdad? Y entonces por eso apareció. Y me jurarán, no, a mí me ha pasado y te puedo decir que yo pensé en esa persona 3 veces y esas 3 veces sí. Totalmente. Lo que no estamos contando son las veces que pensaste en esa persona y no te llamó. Solamente estamos hablando de los aciertos, que también es otra característica que tiene nuestro cerebro. No es muy bueno en estadística. Se le olvidan ciertos datos y otros les prestan demasiada atención. Escuchamos y tomamos en cuenta solamente aciertos, pero los fallos no los consideramos. De hecho, nuestro cerebro es un poquito como un buscador, como un algoritmo en Facebook, donde lo que hacen los algoritmos es que identifican las categorías de tus búsquedas o de la información que tú ves. Por ejemplo, si tú en Facebook te interesa ver información sobre maquillaje, Facebook te va a presentar cosas referente al tema, ya sean productos que te venden maquillaje, tutoriales de maquillaje, información de maquillaje, noticias de maquillaje, porque sabe que es la información que más probablemente tú vas a ver. Pero lo interesante es que no te va a presentar, por ejemplo, información de automóviles o no te va a presentar información de agricultura, porque eso no está en el algoritmo que está registrando las búsquedas que tú frecuentemente tienes. Entonces es muy interesante porque entonces Facebook, Google buscan lo que tú buscas y te dan opciones en primer lugar de ese tipo. Pero eso es muy interesante, ¿por qué? Porque entonces te va a presentar la información que tú ya buscas normalmente, no información neutral o diferente o objetiva, sino la información que tú típicamente estás buscando. Es decir, que si yo soy alguien que estoy a favor de las antivacunas, me va a presentar solamente información de antivacunas, no me va a presentar información que dice que las vacunas funcionan, lo que genera pues un fallo en la manera en lo que nosotros elegimos la información. Así nuestro cerebro va a buscar la información que confirma lo que ya sabemos o lo que típicamente nos gusta, nos agrada o que reconocemos y va a omitir aquella información que pueda ser contradictoria. Esto es muy interesante y es una parte básica que también hay que comprender para la psicoterapia, porque las personas que acuden a consulta precisamente están en problemas porque su cerebro solamente se prestan atención a ciertos elementos y otros los omiten. Y parte de mi trabajo como psicoterapeuta es mostrar aquello que no ven para que a partir de esta información ya completa puedan tomar decisiones, porque su información está pues parcialmente limitada por estas situaciones que solamente prestan atención a un elemento. Y bueno, y otra característica que tiene nuestro cerebro también es que es un cerebro que es muy flojo, muy perezoso. A nuestro cerebro no le gusta esforzarse. Para el cerebro es más fácil creer que pensar. Dirán, a ver, ¿cómo está eso? Creer significa que yo asumo que algo es real, pero sin ponerme a investigar o a someterlo a prueba. Simplemente digo, esto se ve bueno, la persona que lo dice se ve confiable, esta persona que me está ofreciendo este producto trae bata, se ve serio, trae lentes, eso significa que es intelectual, entonces supongo que este producto es confiable, pero no me pongo a revisar si de verdad ese producto, situación, idea, tiene un trasfondo, realmente de dónde viene, si hay algo que lo sostente, no, para nada, porque eso implica muchos recursos, mucho tiempo, mucho trabajo y el cerebro pues busca economizar. El cerebro es muy, muy bueno para economizar en ese sentido. Y esto es interesante porque pues, nos puede llevar a tomar decisiones basadas en estas primeras ideas muy generales y no ponernos a profundizar. Por eso es tan fácil el que podamos luego creer en cosas raras, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos del resultado de eso, porque realmente el cerebro no se preocupa por comprobar si esa idea es real o no es real, porque pues es Oiga, recurso. profe, yo Dime, tengo dime. una pregunta. Adelante. Este tema de economizar del cerebro de una manera de ser flojo, bueno, supuestamente en la época de los filósofos griegos, pues era como cuestionar muchísimo las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué salen las cosas? ¿De dónde salen las cosas? ¿Será una cuestión cultural en el sentido de que, bueno, entramos como humanidad, entramos a la época del oscurantismo y es yo te digo qué es lo que es y ya no es lo que tú crees que es? ¿Será una cuestión cultural o simplemente el cerebro es así? Son las dos.
De hecho, lo que vamos a mencionar es correcto. De hecho, sí, el cerebro ya tiene esa tendencia a como a no pensar y no esforzarse, pero pues se ve favorecida si además te dicen, "No, tú no te preocupes por explicar la realidad, yo te la explico". Sobre todo en el oscurantismo. Todavía en la filosofía griega existía como esa búsqueda de la respuesta, de ponernos a reflexionar y de un reflexionamiento que tenía como un sentido y se le buscaba una manera apropiada de pensar, ¿no? La lógica en filosofía. Eso estaba muy bien. Pero luego si llegamos al oscurantismo y entonces se nos dice, no, 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 mira, yo te voy a decir o te voy a traducir la idea, la realidad para que tú la comprendas de manera más fácil. Tú ni siquiera te esfuerces en querer entenderla, yo te la voy a explicar. Y sí, ahí empieza. Y si el cerebro trae ya esta predisposición de que trata de economizar, pues resulta mucho más sencillo decir, sí es cierto, se ve esta persona con autoridad, se ve confiable, se ve bonachón, yo voy a confiar en él y lo que me diga lo voy a asumir como realidad. Y sí, de hecho, en el contexto de la iglesia como institución podemos ver mucho de esto, donde se limita a que la iglesia sea el medio que traduce ciertas ideas, conceptos, incluso los mismos textos, eh, que la idea de que podemos hablar con Dios luego hasta se restringe, de que va a haber algunos representantes que son los que pueden hablar y tú tienes que acercarte a ellos para que ellos te digan lo que quiere decir Dios, pero tú no puedes hablar con Dios directamente. Que también recordemos que históricamente luego esto va a generar que dentro del catolicismo y el cristianismo pues surjan ramas, donde va a haber gente que dice, eso es que eso no tiene sentido. Si tú tienes una fe y tienes una creencia en un Dios, tú puedes hablar con ese Dios y van a empezar a hacer ideas distintas que van a contraponerse a esta idea original para poder generar que esto pues, no pase así, que no tengamos que hablar con Dios a partir de un intermediario. Y sí, esto se ve favorecido por esta característica que tiene nuestro cerebro a economizar y es lo que nos hace también más susceptibles, más fácil que caigamos ya sean engaños o caigamos en suposiciones. Porque pues nuestro cerebro al no esforzarse demasiado, porque sí, de verdad, sí se requiere una eh, inversión de recursos mayor. De hecho, ahorita vamos a ver algunas cosas que van a decir, esto es verdad o no es verdad, y para poderlo saber, tienen que ponerse a investigar, y hay que saber dónde investigar, luego reflexionar, y pues es muchos recursos. Y es más sencillo el suponer de que, esta persona me lo dice porque se ve confiable, porque tiene autoridad, o porque mucha gente lo crea de ser verdad, y más fácilmente me lleva a suponer que pues es correcto. Por eso lo que tú mencionas es verdad, tanto la parte del oscurantismo como la parte de la filosofía griega y además esta característica innata pues sí favorece a que esto se pueda dar mejor. Hablando de oscurantismo, durante mucho tiempo, como la Edad Media, pues se veía restringida el conocimiento, no porque no existiera, no sí existía, pero estaba muy restringido pues a ciertos lugares muy específicos, las universidades, los monasterios, etcétera. Realmente no se podía tener como la ciencia tan accesible. Ahorita estamos en un fenómeno inverso, donde hay tanta información que también no sabes cómo distinguir la que es correcta de la incorrecta. Luego por eso hay por ahí pensadores que dicen que estamos como en un segundo oscurantismo, que ahora a la inversa de la Edad Media, donde estaba restringido el acceso a la información, ahora hay tanta información que más bien ahora el problema es que no sabes cuál es la correcta. Y aunque a veces incluso hay personas, que ahorita vamos a comentar algo de eso, que se creen muy críticas, pues realmente no lo son, porque sus fuentes pueden ser totalmente dudosas o estar erróneas, pero realmente pues no es tan fácil, porque resulta difícil poder discriminar cuál es la información verdadera o válida de la que no es. También esto, al ser un proceso natural, pues también nos lleva a tomar malas decisiones. De ello, por si luego quieren saber más, habla el psicólogo ganador del Premio Nobel en Economía, Daniel Kahneman, eh, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, donde precisamente habla de que estos sistemas que tiene el cerebro, de cómo evalúa las circunstancias, como un sistema, el sistema 1 está enfocado al buscar tomar decisiones rápidas y la sobrevivencia, y el sistema 2 que está enfocado a pensar de manera más racional todo, pero pues que resulta pues más costoso. Por ello, pues es algo que tenemos que tomar en consideración. Y esto no solamente aplica para poder entender la cultura como lo vamos a hacer, no solamente aplica para poder entender a nuestros pacientes, sino también a nosotros, de que tengamos que tener cuidado porque también nos puede pasar. Estamos hablando de una característica que es innata del ser humano y que está enfocada a la sobrevivencia, no a tener la verdad, pues sí nos puede hacer también caer en algún engaño, situación, y bueno, hace difícil el que tengamos o nos estemos totalmente vacunados contra este tipo de fallos o de sesgos, que precisamente, pues por ello es interesante verlo para poder estar como alerta y que no caigamos en una mala idea o una mala concepción. Hablando de sesgo, pues precisamente un sesgo es como una mala interpretación, como un atajo que tenemos para poder explicar algo. Y el sesgo más común, pues es
el sesgo es el falso positivo, por ejemplo, o el sesgo de confirmación, que era el que mencionaba como en mi ejemplo de la persona que nos llama cuando nosotros pensamos en ella, donde solamente recordamos los aciertos y olvidamos los fallos. De hecho, esto es muy interesante porque luego si les interesa trabajar con personas que sufren con trastornos de ansiedad, parte de lo que tenemos que enseñarles es a utilizar correctamente la estadística y a evitar ciertos sesgos, porque parte de lo que les genera el malestar es que evalúan de manera errónea, solamente tomando en cuenta parte de la información y mucha otra parte olvidándola o minimizándola. Y pues bueno, eso ahí es interesante tomar en cuenta de que para poder ayudar a estas personas tendríamos que comprender cómo es que funcionan estos sesgos. Y no nada más, no más con la ansiedad, de hecho con otros trastornos, también como la depresión, que también la depresión solamente se va a enfocar en los aspectos negativos, solamente se centra en lo que falta, pero no en lo que tiene la persona. Además de que luego la persona, sin ser su intención, pues hace conductas que no son lo mejor, que en vez de ayudarle a que salga del problema, pues bueno, sus intentos de solución hacen que más se hunda en la depresión. Y regresando a esto, entonces un sesgo, pues es ese fallo, esa idea para explicar algo, como ese atajo, también puedes verlo de esa forma, que es una mala interpretación porque no se está tomando en cuenta toda la información disponible y se lleva a ya sea una decisión o un resultado que no es el más apropiado. En psicología cognitiva esto está muy estudiado, tenemos mucha información para explicar los sesgos y que es un aspecto pues muy importante, muy interesante y que yo les invito a que también conozcan un poquito de ello para que les ayude mucho mejor a comprender las creencias que tienen las personas. Y aunque ahorita nos vamos a enfocar en las culturales, van a darse cuenta, ay, pues ya sé de dónde vienen, de una mala interpretación que se tuvo de la realidad o de algún acontecimiento. Ya luego la misma persona la interioriza o a través de las conductas, del lenguaje, la vamos a popularizar y se establece como algo, como una realidad o como algo que está ahí y que es fijo. Algunas características también de la mente cavernícola para poder complementar, que es un poquito simplemente eso para complementar lo que decía del cerebro, que tiene pues ciertos aspectos muy propios y que ayudan a explicar por qué nos comportamos de ciertas maneras. Para empezar, pues que está adaptada al medio. Eso es importante. De hecho, entendamos que las familias cuando llegan a consulta con sus problemas son intentos de solución para poderse adaptar a ciertas circunstancias del entorno. No es la mejor manera, no es la manera más eficiente, totalmente, pero es un intento que se tiene. Siempre se busca la adaptación al entorno. Lo que mencionaba de que el cerebro busca el error menos costoso, que eso es lo que nos lleva pues a malas decisiones. Incluso un trastorno mental se puede provocar por algunos cambios de comportamiento que se parecen absurdos, pero que se entiende que es la alternativa que la persona consideró que era el menos costoso para poder afrontar la situación. Por ejemplo, una persona que está deprimida puede elegir como una de sus alternativas el quedarse sola, el no hablar con nadie para así de esta manera no exponerse al rechazo o no sentir que no va a tener lo que no posee, por ejemplo, una pareja, etcétera. Entonces prefiere quedarse aislada, pero no se da cuenta que al quedarse aislada, en vez de ayudarle a que pueda mejorar, pues lo hace que se sienta todavía peor. Y luego aparte, como somos las personas, de que no nada más te aíslas, sino que además te aíslas, te pones en tu cuarto oscuro, sacas tu disco de música llegadora y entonces te pones a escucharlo toda la noche, pues en lugar de que te haga sentir bien y que te anime, pues al contrario, ¿verdad? Va a ser que más se agrave tu sintomatología, que es un punto pues importante. Eh, el modo racional que también tiene nuestro cerebro, que también lo sabemos, este es un modo todavía muy reciente, es imperfecto, y en que está ahí, sí podemos aprovecharlo, claro que sí, pero tiene una menor influencia. De hecho, la mayor influencia que tenemos es más como instintiva, es más adaptativa, y no tanto racional. Y lo pongo separado porque a veces ser racional no significa ser muy adaptativo, y a veces incluso tenemos confusiones. Vuelvo con Gregory Bateson. Bateson decía que un problema que tenemos el ser humano es que no entendemos cómo piensa la naturaleza y que nuestras decisiones están más bien fundamentadas en estas ideas que ahorita mencionaba culturales de las fuentes epistemológicas de las cuales está muy influenciado nuestro pensamiento occidental y no estamos considerando cómo funciona la naturaleza. Es por ello que muchos de nuestros intentos de solucionar problemas hacen más daño o estamos también dañando nuestro entorno por no tener una buena comprensión sobre cómo funciona ese entorno, esa naturaleza. Y me parece algo muy acertado de Bateson de poder ya tener como esta noción o esta idea
de cómo ese pensamiento que a veces consideramos que es muy racional, pues a veces no lo es tanto, y que siendo racionales tendríamos más bien que comprender ese entorno, ese características y variables que están a nuestro alrededor y poder entender que somos parte de ese entorno, no somos algo separado, que desde ahí ya podemos entender cómo es que este pensamiento nos influye y nos puede llevar pues, a tener malas decisiones o una mala comprensión de la realidad. Bueno, otras características del pensamiento racional, lo que mencionaba que es muy costoso, por eso no lo utilizamos tanto, y pues tiene muchos errores, que también muy estudiados, como mencionaba ya dentro de la psicología, de por qué pensamos ciertas cosas. Que luego, por el tiempo, no podemos ahondar mucho en eso, pero siempre es muy interesante el identificar esto. Que aún así, vamos a dar algunos ejemplos para que quede como claro y veamos cómo esto se traduce ya en la cultura o se traduce ya en creencias. También punto de partida muy importante. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque tenemos creencias. Y me dirán, bueno, sí, pero ¿qué es una creencia? Una creencia es una regla interna que te dice o te describe la relación causal entre dos elementos en un contexto concreto. Por ejemplo, estamos en el contexto clase, donde ustedes tienen la creencia de que hay alguien que va a hablar, que se le denominamos maestro, y alguien que va a escuchar, que es el alumno. Sabemos que dependiendo el tipo de lugar en el que nos encontramos puede haber otras reglas. Estamos ahorita en casa, pues está trabajando en línea, hay más libertad de que pueda pararme, hacer cosas, etcétera. Si estuviéramos en el aula, ahí en un salón de clases, hay otro tipo de creencias que para poder pararme o para poder ir al baño, tengo que pedir permiso, etcétera. Esto en parte se construye en la cuestión social, pero también tiene que ver mucho el aspecto personal. Estoy poniendo ahorita creencias muy genéricas, pero podemos decir cualquier otra creencia, por ejemplo, creencias de pareja, donde yo creo que la regla es que la pareja tiene que ponerte atención y hablarte todos los días. Si un día mi pareja no me habla, yo puedo suponer que entonces no me quiere, porque yo he formado la regla a partir de mis propias experiencias de que cuando una pareja no te escribe significa que no te quiere. Y dirán, oye, eso está muy exagerado, probablemente, pero hay personas que estructuran esta regla interna. Las creencias se forman en nuestra infancia, en nuestra adolescencia principalmente. No, también, obviamente, cuando adultos se pueden formar, pero ahí es cuando se van a ir formando. ¿Y cómo se forman? A partir de la repetición de experiencias y de que una idea te permite explicar algo o predecir o suponer algo. Por ejemplo, un niño que está en casa, que escucha que llega el papá y que escucha que el papá llega golpeando la puerta, pateando al perro, va a pensar qué está pasando. Y cuando se dé cuenta de que el papá llega y le grita y le dice que sea a su cuarto y lo castiga, pues se va a asustar y se va a sentir mal. Si esta experiencia vuelve a suceder 3, 4, 7 veces, el niño empieza a identificar que hay elementos que le indican cuando el papá viene enojado. Entonces dice, si el papá llega con el coche y viene casi echando el derrapón, va a suponer el niño que ese papá viene enojado. Como viene enojado, va a llegar gritando, va a llegar amenazando. Entonces lo más conveniente es ponerse a salvo y entonces antes de que llegue el papá, a lo mejor se va a esconder. Él va a crear esta regla de que si el papá llega enojado, hay que esconderse. ¿Cómo sabes que llega enojado? Ah, porque si escuchas que llega rápido el coche derrapando, llega pateando la puerta, etcétera, golpeando o con un tono de voz alto, asume que está enojado. Como está enojado, hay que salir de ahí. Esa es una creencia que se puede ir configurando a lo largo del tiempo y que luego este niño al convertirse en adulto va a tener la regla de que cuando alguien, por ejemplo, alza la voz significa que está enojado o cuando alguien llegue y golpeando la puerta significa que está enojado porque formuló una relación causal entre estos dos elementos. Además, como dato interesante, también una creencia, como mencioné, se forma por la experiencia. Nosotros no elegimos en qué creer. Ustedes lo creen a partir de sus experiencias, ya sea directa o indirecta, porque también recordemos que aprendemos a partir de la observación con el aprendizaje vicario. Pero nosotros no dijimos un día en la mañana, ay, hoy voy a creer en esto. Hoy voy a creer que sí existe la gravedad. Pues lógicamente no. Ya es algo que nosotros a lo largo de nuestras vidas hemos ido viendo y comprobando y suponemos que así funciona. Y recordemos que nuestro cerebro está desarrollado para la estabilidad, tiene una estructura. Por lo cual esas reglas van a estar vigentes hasta que aparezca algo en la cual no se cumplan o las contradiga. Pero incluso aún así, apareciendo un elemento que la contradiga, nuestro cerebro va a buscar una manera de acomodar esa información para que siga siendo congruente a la regla que tenemos. Lo que recordamos en psicología social, que es la disonancia cognitiva de la que nos hablaba Leon Festinger. Si recuerdan los experimentos de Festinger, cuando él
se iba acá de Indiana Jones a meterse en las sectas, a ver cómo pensaba la gente que pertenecía a las sectas, a él no le interesaba tanto identificar por qué la gente creía en lo que decía la secta, que era como algo absurdo, sino más bien cómo a pesar de que la secta por una profecía de fin del mundo y esta no se cumplía, cómo es que la gente seguía creyendo en eso. A pesar de que la información en la realidad te decía que tu creencia era errónea, ¿cómo era posible de que se podía seguir creyendo? Y es que fue formulando esta idea de los diferentes procesos que nuestro cerebro va a utilizar para poder nulificar ese estímulo que genera perturbaciones y de esta manera poder mantener nuestra mente en paz, mantenerla tranquila. Que por ello también, para poder trabajar con creencias, tenemos que entender cómo funcionan y cuáles son las estrategias apropiadas para poder ayudar a la persona a modificar si es que esta creencia es una creencia limitante, disfuncional o que le trae problemas. Que también es un punto muy interesante. Entonces, es conveniente que si vamos a hablar de creencias, pues precisamente por ello saber identificar creencias. Y más, de que si vamos a encontrar que sí, en nuestra cultura hay un montón de creencias que en lugar de que nos aporten, más bien nos limitan. Y va a ser importante el poderlas comprender y tal vez en algún momento, en algunos casos, ustedes tengan la oportunidad de ayudar a una persona a desacreditar esa creencia para poder tener una creencia más funcional, solamente que entendiendo cómo funciona, que la persona no eligió esa creencia y también el que yo digo que hay que desacreditarla y que emerja una nueva creencia no significa que va a emerger la que yo quiero, sino que emerge la que explique mejor la realidad. Entonces también hay que tener en cuenta esos aspectos para que ésta pueda emerger apropiadamente y siga siendo funcional. Por ello también los invito a que si les interesa esto, hay mucha información en psicología cognitiva, en psicología en general, que hablan sobre creencias para poder comprender un poquito mejor esto. Ya que tenemos la idea de que tenemos influencias epistemológicas, tenemos la idea de que a nivel biológico tenemos cierta predisposición a pensar y favorecer cierto tipo de creencias, ahora vayámoslo traduciéndolo un poquito a la cultura y a cosas que nos vamos a encontrar en nuestra práctica dentro de la salud mental. Aquí les pongo algunas características o creencias muy generales, que yo sé que hay más, ¿no? Pero no puedo entender mucho. De verdad, este es un tema muy rico, muy interesante, que podríamos durar un semestre sin problemas hablando de él, pero voy a limitarme a algunas cosas muy puntuales para ayudarles a comprender por qué o cómo nos comportamos los mexicanos y por qué tenemos ciertas formas de entender el mundo. Para empezar, esto no es exclusivo de México. Esto es algo también, creo yo, mucho en diversas culturas, que es algo muy interesante y muy curioso, que le damos un enorme valor a las culturas ancestrales. Pensamos que los conocimientos antiguos, incluso mientras más antiguos son como más valiosos y son más acertados. Tenemos un enorme romanticismo con las culturas ancestrales. Y dado que nuestro país es un país muy rico culturalmente, con culturas prehispánicas muy interesantes, con una concepción incluso muy adelantada a la época en la que cual estaban encontrados con algunos conceptos interesantes, con conocimientos de astronomía también llamativos. Tendemos a generalizarlo y pensar que todos sus conocimientos son acertados y correctos. Entonces vamos a darle, por ejemplo, más valor a una interpretación de una enfermedad proveniente de un pueblo ancestral que en sí de una concepción actual de la psicología o de la medicina. Porque pensamos que aquellos pueblos vivían mucho mejor. Tenemos el mito de que los pueblos antiguos vivían así en una especie de Edén, donde no les faltaba nada, había comida en abundancia, no había muerte, discriminación, y pues no sé de qué cultura están hablando, porque si ustedes curiosean las culturas antiguas, independientemente del lugar, pues realmente no tenían así que digamos, uy, qué buenas reglas para vivir, pues no, y un desconocimiento enorme de la enfermedad, y eso de que vivían todos en armonía, pues tampoco, de hecho eran épocas muy crueles. Y donde se tenían muchas injusticias. Y de hecho es curioso e interesante que más bien como ha avanzado la cultura y ha avanzado el pensamiento científico, es como hemos ido construyendo una mejor sociedad. Y aunque queda un enorme camino por recorrer, realmente ahorita estamos en una época mejor, pero sin embargo no lo pensamos así. Por ejemplo, pensamos que la gente anteriormente estaba en más contacto con la naturaleza, y en parte es verdad, pero también eso generaba algunas enfermedades, algunas situaciones que ahora ya no hay. Algo que a mí me gusta mucho poner como ejemplo, simplemente hace 100 años, 150 años, había más maltrato animal.
Y ahora en la actualidad tenemos derechos para nuestras mascotas, por ejemplo, y tratamos de ser más cuidadosos para que no haya maltrato animal. Y aunque todavía sigue habiendo, es cierto, es verdad, todavía no está para nada terminado ese camino, notemos que sí hay como un enorme avance. Simplemente en la época de Descartes, ¿no? Que se pensaba que los animales eran máquinas complejas y como cual no tenían alma y como consecuencia no tenían sentimientos, entonces podemos disponer de ellos. O sea, es como algo súper absurdo que ahorita no nos cabría en la cabeza, pero en aquel entonces era algo que se consideraba. Y así nos vamos más atrás en la historia, vamos a encontrar que se hacían cosas que no eran precisamente lo más apropiado. Por ello, yo considero que esta analogía que luego se hace del psicoterapeuta o del psicólogo, de compararlo con un chamán, se me hace errónea. Porque no, de hecho, nuestro trabajo dentro de la psicoterapia y con la salud mental no es como chamánico para nada. Y dirán, claro que sí, porque aliviamos. Bueno, sí, pero no es así. De hecho, si lo pudiéramos comparar, nuestro trabajo más bien sería como un trabajo técnico, porque a diferencia del chamán, nosotros sí tenemos como ciertas reglas o lineamientos que seguir para obtener un resultado, como lo haría una persona que está elaborando cerámica. No nada más lo elabora como se le da la gana, sino realmente ya existe como una metodología, ciertos lineamientos que hay que seguir. Realmente nuestra profesión no se parecería en ese sentido al chamanismo, pero eso luego se presta para que luego la gente malentienda y malinterprete el trabajo del psicólogo y que también malas prácticas, como ahorita comentaremos y también comentamos la sesión anterior, tampoco no favorecen o no ayudan a que esto mejore. ¿Qué les parece esta idea? ¿La han observado de cómo damos ese valor y ese romanticismo con los conocimientos y las tradiciones en el sentido, hablando de salud, hablando del cómo vivir de pueblos ancestrales? Sí, creo yo que a veces es como notorio que dicen como que, por ejemplo, noto con la medicina, ¿no? Es como que se rehúsan personas a ir al médico, este médico occidental que te receta así como que, ay, tú, paracetamol, y dicen, no, yo me voy a curar con té como le hacían los ancestros, ¿no? Así como que con puras hierbas y con puro, mi puro tecito. Y digo, sí, sí puede tener como que una función aliviadora o incluso a la larga, a lo mejor, ¿verdad? No está comprobado que sí, como que te cure, pero es como que este pensamiento de, no, lo natural es mejor y es más efectivo porque es lo que hacían antes, es como se curaban nuestros ancestros. Y pues, ¿cuántas enfermedades no había en ese entonces que eran mortales, ¿no? Que ninguna hierba las curaba y ahora las puedes incluso prevenir con el medicamento, con la consulta médica. Sí, totalmente de acuerdo. Y volvemos como este romanticismo, ¿no? A lo natural. Todo lo natural es bueno. Pues sí, el veneno es natural y no es muy bueno que digamos. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Seguimos? Todos prepárense, porque ahorita vamos a entrar en los mundos mágicos y paranormales. Esta es una idea cultural. Dices, bueno, esta la puedo entender, porque pensamos, tenemos el romanticismo, pero luego hay otras que ya derivan más de estos sesgos y de estas estructuras de nuestro cerebro primitivo para explicar la realidad. Por ejemplo, tenemos mucho o una enorme tendencia a la superstición. Enormemente a la superstición. Y nuestra cultura, nuestro pueblo como mexicanos la tiene. Todos la tienen. Podemos compararla con otras culturas. Estados Unidos tienen también un enorme. Ahorita que tenemos un conflicto por ahí, los rusos tienen un montón de pensamiento mágico. O sea, no es exclusivo de nosotros, pero sí quiero que la vayamos también viendo en nuestro propio entorno, donde vamos a encontrar una enorme cantidad de ideas supersticiosas. Parte de la tradición, que se entiende, bueno, una parte que sea tradición, no es exclusiva de nosotros, insisto, también igual cultura japonesa, totalmente oriental, tiene muchas supersticiones, pero quiero que vayamos como aterrizando que en la de nosotros sí hay como unas muy interesantes y muy chistosas. Y por eso aquí pongo un poquito de imágenes para ilustrarlo, ¿verdad? Eh, tenemos un montón de ideas, sea a los números, a tirar la sal, a los gatos negros, y que todas tienen un sentido y un porqué de por qué se fueron formando. Por ejemplo, la de los gatos, que más bien esto fue una idea ahí en la Edad Media, donde un papa tuvo la buena idea de echarle la culpa de lo que pasaba en aquel entonces a los gatos y proponer la brillante idea de que hay que matar a los gatos porque están asociados con el diablo, ¿verdad?
Y por eso también luego viene esta asociación con las brujas, etcétera, pero que en lugar de ser un beneficio, más bien fue un problema, porque al disminuir la población de gatos, aumentó la población de ratas. Al aumentar la población de ratas, recordemos que era el medio por el cual las pulgas que transmitían la peste se movían de un lugar a otro. Y de hecho esto hizo que se agravara. Y de hecho fue muy curioso que hasta que la gente se dio cuenta que la gente que tenía gatos no tenía peste, que por alguna razón extraña o mágica, se dieron cuenta que más bien era porque el gato cuidaba la casa de que no hubiera ningún roedor que pudiera transmitir la enfermedad. Y entonces es cuando otra vez empezó un poquito esta parte. Pero desafortunadamente esta idea cambió. Y es que recordemos que, por ejemplo, antes de la Edad Media, por ejemplo en Egipto, los gatos eran una entidad sagrada. Realmente se les tenía un respeto y no más en ellos, igual en Japón también lo tenemos, pero mucho de esta idea, insisto, y literalmente con la intención simplemente de culpar a alguien, se propuso que los gatos estaban asociados al mal, etcétera, es que se les dio una mala fama que desafortunadamente todavía no se han podido despegar, pero es algo como interesante de dónde viene y cómo sigue ahí. Pero si eso es algo que está en nuestra cultura, ahora si además alguno de nuestros líderes las promueven o algún ícono, como aquí pongo a nuestro buen Walter Mercado, nos dan esta idea de que este conocimiento de los astros nos pueden guiar y solucionar problemas, volvemos a que nuestro cerebro no es muy analítico, no es mucho de buscar la verdad. Dice, si ellos lo dicen, ha de ser verdad. Si mi presidente me dice que esto es cierto, él tiene la razón, porque es el presidente y un presidente no miente, menos este. Entonces, sí ha de estar diciendo la verdad y yo debo creer en ello, que ese es lógicamente pues el sentido que le damos y por estas formas en las que funciona nuestro cerebro, pues bueno, nos lleva a caer mucho en ese tipo de situaciones. O también pongo por aquí un poquito el de que vamos a buscar curarnos el cáncer pues a través de los cuarzos, a través de este medio sagrado y ancestral que funciona y que lo empezamos ya a combinar con la idea anterior y empezamos a generar pues ideas supersticiosas muy elaboradas para poder hacer frente a los problemas que tenemos en la vida. Hablando de trastornos mentales, el extremo sería la persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo, donde este proceso lo lleva al máximo porque ni siquiera necesitan de una autoridad, ya él solito se inventa sus rituales y desafortunadamente esto le limita a llevar una vida pues normal. Y todo esto pues se deriva de que se desregulan esos procesos que ya traemos de su cerebro de interpretar el mundo. Y esto lo menciono mucho porque ya hemos comentado un poco en la sesión anterior, que cuando los pacientes llegan con nosotros, no somos nosotros la primera opción, somos como la tercera, cuarta. Primero ya fueron a intentar un montón de cosas previas, entre ellas pues precisamente algo que tiene que ver con cuestiones supersticiosas o también con pensamiento mágico, que también tenemos un enorme pensamiento mágico en nuestra cultura y que nos lleva pues también a comprender la realidad de una manera muy particular. Y tenemos un poquito de todo. Tenemos cosas de verdad que hasta parecen surrealistas que existen en nuestro país. Bueno, que también sigo poniendo un poquito de imágenes para ilustrar un poquito como las barridas tradicionales, ¿verdad? Con el huevo, que noten, combinación pensamiento mágico, combinación superstición, combinación cultura ancestral. Ese trae todo, o sea, bueno, todo el paquete completo. O nos vamos por alternativas que nos resultan fáciles para poder superar nuestros problemas y que no requieren un mayor esfuerzo. Por eso ideas como la magia, pues tienen éxito, o la magia traducida a pseudoideas, como este famoso libro del secreto, por eso también tiene también mucho éxito. Y podemos encontrarlo de todos. De hecho, por aquí les pongo una foto que yo creo que ustedes que viven en Guadalajara, pues la identificarán más, ¿verdad? Un clásico, ¿verdad? El Hada de Guadalajara, que era algo que por ahí generó también mucho revuelo y que dice, órale, ¿cómo es posible que alguien creyó eso? Pues bueno, porque tenemos esta estructura que nos hace propensos a creer en ese tipo de ideas. Maestro, Dime. este, pues yo en lo particular sí he ido 2, 3 veces con personas que leen las cartas y pues es que sí prácticamente sí me han sorprendido de cosas que dicen y que pues no lo mencionas tú, tú dices, pues ¿cómo lo supieron? Sí, sí me explico, o sea, y de Ok, repente hay cosillas que sí. ok. ¿Quieren que utilice mis poderes mágicos para leer las cartas y leer sus mentes? Ok, fíjense. Díganme si es cierto, díganme si es cierto o no es cierto. Utilizando mis poderes mágicos, utilizando mi tarot que tengo por aquí, pero no, tendré que buscarlo. Les puedo decir que ustedes tienen en su casa un objeto, no sé, una bolsa, un sobre o una mochila, donde tienen algunos papeles importantes o algunas fotografías que han querido ordenar, pero no se han dado el tiempo. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Yo, Yo también. ¿Cuántos más? Yo también. Yo también.
¿Mis poderes son que 100% efectivos o qué pasó? ¿Quién me puede explicar qué pasó? Pues son como cosas muy genéricas, ¿no? O sea, que de todos modos, y bueno, yo también lo que he visto es de repente como que van leyendo mucho lenguaje corporal, me parece. O sea, si tú vas así como que abriendo los ojos de que le está atinando, pues le siguen por ese lado, ¿no? Claro, imaginen esto. Imagínense que nosotros abrimos nuestro negocio para leer tarot y llega una chica de más o menos entre 22 y 28 años, muy guapa, súper arreglada, sexy. ¿De qué nos va a preguntar? Del amor. Ajá, bien. Estás desarrollando De tus hecho, poderes. Ajá, dime, dime. no sé si ya vieron la última película de Guillermo del Toro que se llama El Callejón de las Almas Perdidas y Le- explica eso de, o sea, Sí, cómo una persona lleva el ser medium. O sea, está muy interesante la película, la verdad no la voy a spoilear, pero habla sobre eso, cómo se hizo experto en leer según las mentes. totalmente. Pero dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo puedo saber si el tarotista es real o el adivino es real? Yo les propongo lo siguiente. Antes de ir con el tarotista, con el adivinador, pasen al Oxxo y cómprense un café grande, bien caliente. Llegan con el tarotista o el adivinador y échenselo en la cara. Si se quita, es bueno y páguenle lo necesario para que les adivine. ¿Estamos de acuerdo? O uno que le pasó a una paciente mía. Llegó y tocó y le preguntó el adivino, ¿quién es? Lógico, te das la vuelta y te vas. ¿Cómo que quién es? Debes saber quién soy, porque predijo que yo iba a llegar a preguntarle. Ok. O si les gusta la estadística, otro. Ve con el tarotista y pregúntale 10 cosas. Tiene que poderte adivinar 8, que supere el azar. ¿Ok? Y así me puedo ir. Porque, por cierto, como les decía, es un tema que a mí me encanta, todo esto de las pseudociencias y etcétera. Y sobre todo porque la psicología lo tiene bien estudiado. Y sí puedo hablarles de la adivinación y de un montón de pseudoterapias que ahorita comentaremos un poquito, por si les llama la atención. O si quieren alguna pista de esto será real o no será real, con mucho gusto podemos por ahí darles algo de información para que ustedes también tengan como esos recursos, porque es importante. Por un lado, no nada más para parte que es muy padre aprender a partir de eso. A mí me encanta una frase del matemático Martin Garner que dice que una manera de aprender, una muy bonita manera de aprender ciencia es desenmascarar a los charlatanes. Porque para poder hacer eso, tienes que aprender ciencia. En nuestra área, que por eso es que yo me interesé por este tema, es que nos afecta mucho a nuestra imagen como psicólogos. Y además, la gente que acude con nosotros nos va a preguntar y te va a decir, oye, ¿es cierto que esto funciona? ¿Es cierto que si pongo una bola roja a medianoche ante el espejo, puedo atraer a la persona amada? Y tú no puedes decir no, tienes que explicar por qué no. Porque si tú dices simplemente, no, 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 eso no sirve. Como funciona una creencia, como dije, es presentarle una perturbación. Al presentarle una perturbación, la creencia se va a fortalecer. ¿Por qué? Así funciona la disonancia. La persona va a nulificar, descalificar, justificar su idea para que de esta manera prevalezca. Y si tú la contradices y no logras desacreditarla, se va a estructurar mejor. Por ello tenemos como maneras para poder desacreditar creencias que hemos estudiado mucho en psicología. Un poquito como lo que estoy haciendo ahorita. No estoy diciéndoles que el tarot o la adivinación es falsa. Estoy explicando cómo ustedes llegan a la conclusión de que es verdadera, que es la manera o el medio que hacemos para poder lograr este cometido. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Algún otro comentario? ¿O alguna otra declaración? ¿O algún otro juego mental que quieran que hagamos? Porque con mucho gusto hacemos experimentos, que a mí me encanta. Aparte que soy fan de la psicología experimental, pues me encanta todo este tema de las pseudoterapias y todos los temas paranormales. Oiga, maestro, pero entonces sí llevan ellos un estudio, porque le digo, incluso platican ellos, pero de cosas familiares, de cosas que están sucediendo y todo. Entonces tú dices, ¿qué onda? O sea, por más que uno no quiera creer, porque yo prácticamente llegué ahí, pero por un broma, o sea, por decir, a ver, pues a ver, aviéntamela, a ver qué onda, ¿no? Pero sí me decía cosas familiares que estaban sucediendo en la actualidad y que yo nadie se las había comentado, pues.
Ok, pero realmente de que sí lo identificó o que tú acomodaste la información y te resultó familiar y supusiste que de lo que estaba hablando era de eso que estabas pensando. Ah, fíjese, sí, en ese punto ya no puse mucha atención, nomás me sorprendió. ¿A alguien le suena el efecto Forer? No, Ok, el psicólogo Robert Forer en los años 40 diseñó un supuesto test para identificar la personalidad con sus estudiantes de psicología, en el cual decía cosas muy genéricas, que de hecho por ahí luego se los puedo poner para que lo vean. Y la idea era que el test no checaba nada, no identificaba nada, pero todos sus estudiantes, por la información tan ambigua que les dio, pues encajaban y todo el mundo pensaba que de verdad era un test infalible, cuando en realidad no es así. Y por eso sé que es un fenómeno ya estudiado en psicología de cómo es que nosotros mismos a información ambigua la acomodamos para que tenga sentido con nuestras experiencias previas. No podemos hacer experimentos, es que no quise hacer tanto énfasis en eso, porque pues no es el objetivo de la materia, pero si luego gusta podemos hacer un poquito más, porque hay mucha información en psicología para explicar eso. ok. De hecho, maestro, por ejemplo, eso que dice Abraham, alguna vez vi videos donde desmentían a esa gente que según lee la mano, a las plantas del pie y eso. Y me llamó mucho la atención porque en algún momento hablaban de la puntuación, ¿no? Y tú cuando le preguntas o vas llevando al mismo tarotista o eso, tú ya le estás diciendo lo que quieres saber inconscientemente. Entonces, con palabras, con gestos, con movimientos, o sea, sí estudian a las personas. Ellos ya dicen, por ejemplo, sí, como dijo, llega una muchacha muy guapa, pues de qué vas a ver, sí, pues quiere saber de sus relaciones, o a lo mejor pues, se va a encontrar al hombre adinerado que quiere, ¿no? Hablando ya muy de dejarte llevar por las apariencias, ¿no? Pero sí, tú inconscientemente ya le estás diciendo muchas cosas. Es correcto, y aprenden a hacer eso, otras cosas tú las acomodas, y ojo, y hay algunos otros que son charlatanes. Por ejemplo, hay una estrategia que hacen algunos adivinadores famosos. Lo que hacen es que cuando ponen su espectáculo, antes de que empiece, meten a sus, digamos, ahí Sus cuates, aprendices. exacto, a que se muestren entre el público. Entonces, te imaginas, tú estás así antes del espectáculo porque es un adivinador y sanador. Entonces tú estás preocupado porque a lo mejor quieres que te diga la solución de un problema, de poder ayudar a algún familiar cercano. Y se te acerca uno de estos ahí con pinches del adivinador y te dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues yo vengo aquí porque quiero ayudar para a ver si puedo encontrar una manera de curar el cáncer de mi mamá. Ah, órale, no, yo he escuchado que este adivinador es muy bueno, vas a ver que sí, así. Entonces cuando pasas ya al espectáculo, empieza el adivinador a decir, aquí en el público hay alguien que vino a buscar una respuesta para ayudar a su mamá, tal vez por ¿qué enfermedad? Cáncer. Tú, órale, soy yo, ¿cómo lo supo? Porque te hicieron trampa. De hecho, hay una película donde se habla un poquito de esto, de un evangelista en Estados Unidos que hacía ese tipo de trucos y que un mago muy conocido, que yo recomiendo mucho ver y que vean sus espectáculos y videos en YouTube, que es James Randi, lo desenmascara, que le ponen un aparatito para empezar a identificar como sonidos, frecuencias de onda y detectan que con micros estaban captando la información de la gente antes de pasar y que había alguien diciéndole la información de las personas que estaban en el público al supuesto adivinador. Es decir, que él ya sabía información de ellos y por ello lo sorprendía. Y no era realmente que tuviera ni siquiera la habilidad, como están mencionando, de que hay quien lee el lenguaje corporal y puede identificar. Eso todavía son los que le echan ganas, todavía hay otros que ni siquiera eso. Simplemente utilizan ciertos trucos para poder hacer creer a la persona que realmente están adivinando o conociendo características, detalles muy personales, pero que en realidad pues ellos mismos les dieron, solamente que no sabían que esa información se estaba utilizando para hacerles creer esto. Y es algo pues sí, muy interesante. Incluso aquí pongo la foto de Uri Geller. Él también era precisamente caída en esa categoría. Él, no sé si lo conocieron, es muy famoso también de por ahí. Es un adivinador y mentalista israelí, famoso por sus truco de doblar cucharas, que realmente es muy fácil ese truco. No tiene mayor dificultad. También James Randi, por ahí hay videos donde te lo explica. Y por eso es muy famoso. Y de hecho aquí en México fue muy popular porque anduvo en un tiempo por aquí como asesor presidencial de López Portillo y así.
Y ahorita ha tomado otra vez nuevamente auge para hacerse popular porque él está prediciendo que vamos a tener contacto ovni. Bueno, realmente él es todo un icono dentro de las adivinación. Y como cosa interesante, de hecho, este mago, como mencionó James Randi, lo desenmascaró y pues lo que se ganó James Randi, una demanda de Uri Geller porque pues lo estaba difamando y quién sabe qué. Lógicamente no ganó la demanda. De hecho, contrademandó Randi y de ahí incluso sacó su famoso premio, que bueno, ya no existe, pero en su tiempo fue de que ofrecía $1,000,000 a la persona que diera evidencia de algún poder paranormal, de alguna situación parapsicológica, etcétera. Y durante mucho tiempo anduvo por ahí en los espectáculos cargando su maletín con $1,000,000 para ver si había alguien que se animara a probar esos poderes supuestos, esas capacidades extrasensoriales. Y pues durante mucho tiempo, pues no nadie lo logró. Y de hecho el premio se retiró porque se llegó a la conclusión que era más útil invertir ese premio en educación o en una institución que en sí, pues tratando de ofrecerlo, porque durante muchísimos años, pues nadie logró presentar evidencia contundente para poder mostrar que esto es real. Entonces sí es algo que tenemos por ahí muy curioso. Ok, gracias. De nada. Y dirán, bueno, pero ¿por qué tenemos ese pensamiento? ¿Para qué nos sirve? El pensamiento mágico tiene una utilidad. ¿Qué utilidad? Básicamente, explicar la realidad. Buscan explicar la realidad, nos dan certeza, a nuestro cerebro no le gusta la incertidumbre, por eso nos resulta tan desagradable la ansiedad, se pone súper mal ante la ambigüedad, y el que te digan que te pueden decir qué hacer o que hay una solución a algo que tú no puedes explicar o que no puedes hacer frente, lógicamente cae muy bien, que es el éxito también, por ejemplo, de los seguros. Los seguros lo que te venden es certeza, porque ni siquiera tienes la certeza de que te pueda pasar un accidente o que necesites ese servicio. Pero ellos juegan un poquito con eso para que te hacen pensar que sí va a ser una muy buena opción el poderlo hacer. Realmente al cerebro le encanta tener certeza. Y si aparte soy una persona que de por sí tengo ansiedad, entonces voy a ser una persona que busca el control, que busca tener todo estructurado. Eso también pues favorece a que esto pues, se mantenga. También esto va a causar que generemos ciertos intentos de solución a nuestros problemas basados pues en este tipo de pensamientos, pero esos intentos de solución pues no necesariamente son los mejores. A veces pueden causarnos pues muchos problemas, que ahorita también comentaremos algo de eso. Pero serían también parte de lo que generarían ese tipo de pensamiento mágico. Y pues también pueden generar un montón de creencias, pues como ahorita estamos viendo, de pensamiento mágico, rituales que podemos encontrar ahí dentro de las familias. Que eso es lo que a nosotros nos interesa como terapeutas, el poder conocer cómo se traducen ya en creencias y rituales dentro de la dinámica de una familia, dentro del contexto social de una persona o dentro de la misma persona y su vida, para poder tener como con mayor claridad ese aspecto. Entonces, estas serían algunas de las finalidades que tienen estos tipos de pensamiento mágico. Y de ahí se derivan algunas ideas muy curiosas que van a encontrar en las personas de cómo conciben el cambio. Esto es muy interesante. ¿Cómo el mexicano ve el cambio? ¿Cómo la gente en México ve el cambio? El cambio supone que depende de variables externas. ¿Cómo voy a cambiar? Cuando algo externo llegue. Si este país va a mejorar es porque va a llegar el Mesías que nos va a llevar al nuevo milenio. No porque yo tengo que hacer lo mío todos los días, sino porque algo externo va a suceder. ¿Cómo va a ganar mi equipo de fútbol? Pues porque le rezamos a no sé quién o porque pasó tal situación externa. O porque va a llegar el jugador extranjero que va a cambiar la actitud del equipo. Y aunque digan, bueno, es que sí puede pasar, bueno, tal vez sí, pero no es la única alternativa. Y sin embargo, le atribuimos una enorme importancia a las variables externas. Si recordamos otra vez nuestras clases de psicología y recordamos aquel concepto de locus de control, recordamos que había un locus de control interno y un locus de control externo. El locus de control es la persona o el trabajador donde asume que puede actuar, ya sea que puede cambiar las cosas por sí mismo o depende del entorno, que es el locus de control externo. Nosotros en México somos muchos de locus de control externo. Tenemos la idea de que factores externos es lo que nos puede generar el cambio. Entonces, si quiero pasar el examen, probablemente le invierta más a rezarle a tal santo que en ponerme a estudiar. O si quiero estar con tal persona, tener cierta pareja,
también es más probable que vaya con el brujo de la cuadra que me haga un ritual a que trate de comportarme bien y jugármela a ver si esa persona me acepta. Que aún así entiendo, porque eso no es seguro. Realmente no hay una certeza de que tanto yo pueda pasar el examen al 100% o de que esta persona me acepte. Pero por ello es que resulta más atractivo atribuirlo a causas externas. Otra muy común que también va relacionado es que pensar que el cambio es fácil o tiene que ser fácil. Que lo que cuesta trabajo hay no que flojera. Por eso mejor voy con el chamán, con el brujo, a que me dé la fórmula mágica que va a arreglar todos mis problemas. Y el psicólogo no, porque para empezar me va a decir en que estoy mal. Y yo no quiero escuchar en que estoy mal. Yo quiero que me haga sentir bien y que me resuelva los problemas sin yo hacer nada. Y eso es lo que nos lleva, pues por eso a elegir muchas pseudoterapias. Entonces preferir a la persona mejor estar consumiendo flores de Bach a ir al psicólogo a un tratamiento psicológico para su depresión. O preferirá ir con no sé, el mago, el tarotista, a que él me diga qué tengo que hacer, que en sí a ir a una terapia de pareja con mi pareja y con un psicólogo apropiado para poder ayudarnos a resolver nuestros problemas. Para ello resulta mucho más atractivo. Y esta idea, como mencioné, y ponía por ahí la imagen del libro del secreto, por eso es que también les resulta tan llamativo, o algunos otros que vamos luego a comentar, porque te ofrecen una solución grande invirtiendo poquito. Y pues realmente eso no es fácil de ignorar. Y sobre todo también algunos te ofrecen soluciones cuando no las existen. Por ejemplo, para una enfermedad terminal, etcétera, donde a lo mejor ya no hay más que hacer, algunas ideas mágicas te pueden ofrecer una supuesta solución. Lógicamente tampoco la hay, pero ellos te ofrecen de que sí la hay, y pues como nosotros estamos buscando esa certeza y queremos ayudar a alguien, podemos caer en ese tipo de engaños. Además de que luego el desconocimiento pues también pueda fortalecer mucho ese tipo de prácticas, o de que la persona elija esa forma de solución a su problema. El cambio se da por medios no convencionales o alternativos. Eso también es algo bien chistoso, que si te dicen, no, es que mira, si tú tomas este medicamento te vas a poner bien, no, eso no funciona. Mejor me voy con la persona que me dijo que tengo que ir al cerro a gritar a medianoche, un lunes 13. Eso suena más lógico y suena como que eso sí me va a ayudar muchísimo más. Oye, pero eso no tiene sentido. Precisamente ese es el atractivo, que sale de la normal, y pensamos que un cambio tiene que ser como algo totalmente novedoso, totalmente llamativo, totalmente extraño, para que realmente tenga una mayor función y que realmente pues tenga como ese plus, ¿no? Como ese punch para poderte ayudar a solucionar tu problema. Cuando dices, oye, es que eso ni siquiera tiene sentido, pues aparentemente, pero por alguna razón las personas piensan que sí es así. Yo hace poco atendí a una persona que venía conmigo porque tenía problemas de ira. Era muy enojón, realmente tenía que aprender a regular sus emociones. Y él me platicaba que antes de venir conmigo, la familia de su novia lo habían animado a que fuera con un brujo, a que le hiciera una limpia y que eso le iba a ayudar a cambiar su carácter. Y no nada más fue una vez, fueron varias veces las que tuvo que ir, hasta que él se desesperó y vio que esto no funcionó, ya dijo que no. Y entonces ya como última opción dijeron, bueno, mira, si quieres ve con el psicólogo, pero ya, haz algo. Y entonces fue que llegó conmigo, pero realmente no era su intención. Y se me hacía siempre muy curioso de que decía, oye, ¿por qué fuiste primero con el brujo? Pues porque me dijeron que funciona. Hasta que vi que no pasaba nada y nos cobraba mucho. Y cobrar, bueno, también es que entre comillas cobrar, porque luego no te dicen que te cobran, te dicen que te piden simplemente una cooperación voluntaria, porque además si te cobraran, tú ya podrías demandarlos porque estás ofreciendo un servicio que no funciona, y en cambio cuando simplemente le dices que es una cooperación, pues te quitas de ese problema. Por ello es que lo manejan de esa forma. Y pues es triste y desafortunado que ahí tuvo que invertir dinero, tuvo que invertir tiempo antes de llegar conmigo y que ofreciéramos una alternativa apropiada, de acuerdo a lo que sabemos, a partir de las ciencias, la psicología, para ayudarlo a resolver su problema. Primero tuvo muchos intentos de solución, más de este tipo mágico, que desafortunadamente pues lo llevan a no necesariamente un buen camino ni un buen resultado, y que bueno, al menos en este caso no pasó mayores más que pérdida de tiempo y dinero, pero que luego hasta en ocasiones pueden ser peligrosos, que luego también es lo que luego hay que comprender. Y bueno, y también el cambio, pues pensamos que en las personas se genera a través pues, del castigo. Este último es uno también de los más llamativos y más interesantes creencias en la cultura. Si ustedes recuerdan sus clases de psicología general o que vieron análisis conductual, recordarán que lo que hace que aprendamos nuevos comportamientos, tomando en cuenta las leyes del aprendizaje, es el reforzamiento.
Que si ustedes quieren mejorar en alguna habilidad, lo que tienen que hacer es reforzar o que se refuerce contingencialmente dicha conducta que les interesa desarrollar. Por alguna razón muy curiosa y extraña, en la cultura está la idea rara de que la manera de mejorar el comportamiento es castigando a la gente. Esto probablemente tenga que ver con ciertas distorsiones, no de ahorita ni desde que está la teoría del aprendizaje, sino de antes. Tiene que ver probablemente con ideas religiosas, de que a través del castigo tú eximes, expiras tus pecados, que lo hemos visto mucho en ciertas Te fechas. purificas. Exactamente. De hecho, hay ideas en el catolicismo exageradas sobre eso. Simplemente con esta mujer horrible, Teresa de Calcuta, que ya hasta le hicieron santa, que creía que a través del dolor Ujú, iban a alcanzar precisamente esta la parte. santidad. Es exactamente. Y entonces, ¿qué hacía? Que cuando las personas estaban en enfermedad terminal, les retiraba el medicamento, los paliativos, para que sufrieran, para que esto las llevara precisamente a ese supuesto eh, acercamiento a la espiritualidad, lo cual es horrendo. Y bueno, pues entiendo que viene de ahí en parte. ¿Y a qué se traduce en la cultura cotidiana? Es que entonces si un niño se porta mal y quiero que se porte bien, ¿qué tengo que hacer? Castigarlo. Si mi pareja está haciendo algo que a mí no me gusta, ¿qué tengo que hacer para que cambie? Castigarlo. Si mi colaborador en el trabajo está trabajando mal y yo quiero corregir su comportamiento para que sea más productivo, ¿qué tengo que hacer? Castigar. Tenemos muy arraigado esa creencia, que el castigo genera cambio, y no es verdad. Porque, insisto, si cruzamos la teoría del aprendizaje, nos daremos cuenta que el castigo es el último recurso. Y aparte, el castigo positivo es para cosas muy concretas, ni siquiera se requiere para todo y muy limitado, porque sabemos que genera más malestar que en sí un cambio verdadero. Pero sin embargo, nótenlo que en nuestra cultura lo hacemos. La mamá que quiere que sus hijos hagan lo que ella quiere, ¿qué es lo que va a hacer? Castigar. Castigar a través de castigo social, chantaje. Y es el medio, el recurso que tenemos para poder hacerlo. Y dirás, bueno, sí, puedes utilizar castigo. No digo que esté mal, pero sabemos bajo estas reglas que se utiliza a la par de reforzamiento positivo de la conducta que quieres que se haga. Si solamente utilizas castigo, le estás diciendo a la persona qué no hacer, pero no le estás indicando qué es lo que tú esperas que haga. Entonces ese vuelve pues un poquito caótico. Pero bueno, ¿qué les parece? ¿Algún comentario sobre estas ideas que tenemos en la cultura sobre el cambio? Pero aparte de castigo eran golpes. Sí, que es el castigo positivo, golpes. Y golpes de manera indiscriminada. Todavía si lo aplicaran bien, bueno, a lo mejor pudiera funcionar en algunas conductas concretas, pero no, era aleatorio. Sí. Sí, muy, muy mal. Profe, Dime. a mí ahorita se me vienen como dos conceptos del mexicano, bueno, lo relaciono al mexicano con lo que decía, de chocar con el cambio y la idea de que el cambio está en uno mismo, porque siempre quiere responsabilizar a otra persona. Y por eso también es de la creencia del horóscopo, del universo y otras cosas, porque siempre es responsabilizar a otra cosa antes que a uno mismo, ¿no? ¿Sí sería algo así? Totalmente. De hecho, en medicina hay una muy, muy genial que ilustra esto. Si una persona tiene una enfermedad muy grave y se salva, gracias a Dios. Si se muere, por el maldito médico. Negligencia médica. Sí, claro. Así es que qué horrible, ¿no? Y nosotros no estamos tan lejos, ¿eh? Porque también estamos en el área de la salud. Y sí, siempre se responsabiliza a otros. Y bueno, no me gusta ponerlo mucho para no entrar en polémica, pero nuestro presidente es campeón en eso, de responsabilizar a otros sobre los fallos propios y no tener como una apropiada autocrítica. Y es genial, y lo pueden ver en cualquier mañanera, que es lo que va a hacer. Esto pasó es por culpa de otros. No de nosotros, es de otros. Y de otros ni siquiera que ya están ni viven, pero nos dejaron. Y ahí nos vamos, sí, claro, esto es culpa de Madero, porque él tenía, y pues espérate, o sea, no, también tú tienes responsabilidad porque es el que estás ahorita actuando, pero sí genera una enorme facilidad para justificar las malas decisiones y los malos comportamientos a través de atribuirle esa responsabilidad a otras personas. Y yo creo que es de las creencias que nos hacen mucho daño. Igual en pareja. No, es que si esto no está funcionando es porque él no hace lo que le toca.
oye, espérate, a lo mejor es verdad, le está fallando, pero yo también a lo mejor no estoy contribuyendo a que esto mejore, porque es una relación de dos. Y lo que yo hago influye en la otra persona. Somos inseparables, que es el principio sistémico, precisamente en una relación de pareja, que es algo que no se comprende, de que lo que yo hago, bueno y malo, afecta a mi pareja. Y si yo cuido a mi pareja y a mi pareja le va bien, a mí me va bien. Y por el contrario, si yo hago cosas que soy negligente con ella, la agredo, etcétera, también me va mal. A mí siempre se me hace tan chistoso, tan sorprendente cómo escucho luego a las parejas los insultan. Al hombre que dice, claro, es que yo tengo una mujer que es una tonta, o a la mujer que dice, claro, tengo un esposo que es un inútil. Y yo, órale, un esposo inútil. ¿Y tú qué tan buena, qué tan inteligente eras que elegiste un esposo inútil? O sea, no entiendo. No te das cuenta que lo que me estás diciendo estás insultando a ti misma porque es tu pareja, tú lo elegiste o tú la elegiste. Y más bien yo creo que todos quisiéramos tener una buena pareja, inteligente, etcétera. Entonces nos tendríamos más bien que ver esas cualidades que tiene y no los defectos. Y bueno, es algo curioso, pero que lo entiendo por esta falta de visión y comprensión, por un lado, de lo que es el cambio y los sesgos que tenemos derivados de lo que hemos explicado la clase de hoy. Pero bueno, sigamos un poquito adelante. ¿Esto qué consecuencias trae? Pues nos lleva a afectar nuestra salud, nuestra economía, nuestras relaciones interpersonales, nuestro entorno, y nos lleva a tomar malas decisiones. Aquí también hay como un mito de que se dice, bueno, es que si a ti te funciona está bien. Pues no necesariamente es como bueno. También a veces te puede privar de alcanzar la solución correcta. También a veces se dice, no, es que hay que respetar las creencias de la gente. Y no, no hay que respetar las creencias de la gente. Hay que respetar las personas. Las creencias no, una creencia no se queja. Cuando una creencia lleva con nosotros a quejarnos, la respetaremos. Mientras no, a que respetamos es la persona. Pero esto ha dado pie a que se cuelen muchas ideas raras que en lugar de ayudar a comprender nuestra realidad y en el caso de nuestra área, que es la salud mental, en lugar de que ayuden a que las personas mejoren, pues más bien causa mayores problemas. Por eso no nos extraña que existan los antivacunas, porque sabemos que por todo este proceso que estamos comentando, situaciones, pues están ahí. ¿O por qué? De lo que hablamos un poquito, ¿por qué existen las constelaciones familiares que luego se digan sistémicas cuando ni lo son y ni son psicología? Pues porque también tenemos una enorme apertura y además que vean que cumplen con los requisitos de que es algo externo, es algo rápido, que no tiene que ver contigo mismo, porque tus problemas no son por ti, son porque un ancestro hizo algo. Es decir, que tu ansiedad para subir al avión no tiene que ver contigo, tiene que ver con que tu abuelita cuando iba al mercado se cayó de la carreta y eso es lo que te está generando tu ansiedad para temor a subirte al avión. Siempre es culpa de alguien más. Exacto. Por eso vean que la constelación familiar tiene tanto éxito, además de que es algo súper extraño, súper raro, que también le da como un plus. Oye, profe, otra cosa que también ha funcionado mucho con las constelaciones es que ahorita los que están haciendo constelaciones son padres. Uh-huh. Digo, también eso, el decir, bueno, pues es una persona de autoridad, Uh-huh. lo que considero de autoridad y pues obviamente lo que dice tiene que ser correcto. Claro, porque aparte no mienten, son honestos. ¿Cuándo han visto un sacerdote corrupto o que haga algún daño? Nunca. Bueno, Pues sí, es que no es padre porque ni tiene hijos. Pues, maestro. claro. Y también por eso pongo aquí los exorcismos, porque también caen en esto, ¿eh? Que es una idea que tenemos ahí todavía arraigada y que creemos que son reales. Y no, no son reales. De hecho, lo mejor que le pudo pasar al catolicismo es que Peter Blatty publicara el libro del exorcista, porque sirvió como una buena campaña de marketing para asustar a la gente. Sí, realmente el caso en el que está basado el exorcista fue más bien como según yo tengo entendido, la persona tuvo como un brote psicótico y Ajá. todos los síntomas que tenía, pues la gente lo veía como, ay, se le metió el diablo, y pues en realidad estaba mostrando pues síntomas de un problema no espiritual, sino psicológico, ¿no? Es Ya de correcto. ahí agarraron así como que, ay, pues de aquí la iglesia puede ganar mucho de poder de sanación y todas estas cosas. Es correcto. De hecho, en este caso, como todos los casos documentados de exorcismo, son casos psiquiátricos y neurológicos. Todos los casos son en familias católicas muy, muy tradicionales,
que es algo que también llama la atención. Es que simplemente eso, si ustedes también han leído un poquito de la historia de la religión, la idea de los demonios aparece hasta la Edad Media. Realmente en la Biblia hay dos menciones muy superficiales, pero no realmente significativas de los demonios. Y esta idea de que existe un demonio, pues surge en Edad Media como un medio o un recurso para pues asustar a la gente. Incluso estas jerarquías de los ejércitos del demonio y todo eso también es como una cuestión inventada, porque sí, y a veces tomada de alguna literatura o de alguna leyenda. De hecho, también eso fue algo que lo que se aprovechó, de que muchos de los religiones que no pertenecían a la católica se les tomó sus símbolos, sus deidades y se les convirtió en demonios para poder de esta manera pues ir nutriendo esto. También, bueno, no es porque no tengo tiempo, sino también les platicaba mucho de la paranoia satánica que hubo en los 80s, 90s en Estados Unidos y que también nos afectó mucho, exactamente, que también nos afectó enormemente, de que ya ven que jugar con figuras como Pokémon era del diablo por alguna razón, porque claro, los japoneses son católicos, no nos importa que sean shintoístas, eso que tiene que ver, ¿verdad? O sea, sí, todo esto es algo muy llamativo y muy interesante y que vale la pena empaparnos un poquito porque ayuda a entender la ideología y nuestra forma de pensar como pueblo mexicano y que también luego se relaciona con la salud, aunque parece que es algo como ajeno y anecdótico y una curiosidad, no. De ahí también luego parten algunas ideas que vamos a encontrar en la gente. De hecho, hablando de esto, a veces pensamos, bueno, pero es que esto le pasa a la gente ignorante, a la gente que no sabe, la gente que estudia esto no le pasa, no creen este tipo de cosas. Pues, ¿qué creen? No. Aquí ponemos 3 ejemplos. Primero, ejemplo de un actor, Peter Sellers, actor que no sé si lo llegaron a conocer, bueno, es muy famoso en los 50, 60, muy famoso por la película, primera versión de La Pantera Rosa, por ejemplo. Lo pongo a él porque él tenía un final muy desafortunado. Él le detectaron cáncer. Entonces, él no quería someterse a la operación. Lógicamente, pues en aquel entonces también no había así como que digas, uy, qué buen tratamiento, pues no había, porque todavía estábamos un poquito iniciando en esa parte. Y él tomó una mala decisión, ahorita que lo que ponía de qué te afecta tener estas creencias, tomó la mala decisión de irse a Filipinas y someterse a una pseudoterapia que se llama medicina, ay, ¿te fue el nombre? No te me acuerdo, en la cual te dicen que te pueden sacar, te pueden operar sin anestesia y sin abrirte. Medicina psíquica filipina, ya me acordé. Que realmente es un truco de magia, donde se pone en la persona unas bolsitas de vísceras ocultas ahí como en el puño, y te simula que abre tu estómago y te saca el cáncer. Entonces Peter Sellers se fue, se sometió a esta operación, regresó a su casa creyendo que estaba sano y unos meses después murió. Segundo ejemplo, Steve Jobs, que le detectaron un tipo de cáncer que es de los cánceres que más se pueden tratar y más se puede uno recuperar sin ningún problema. ¿Y qué fue lo que hizo él? Él dijo que no, yo no quiero que se mancille mi cuerpo es un templo sagrado, no quiero que una cuestión externa entre. Entonces mejor eligió un tratamiento a base de jugos para tratar de sanarse. Y lógicamente no salió nada bien. Cuando se dio cuenta de que esto se empeoró y quiso ahora someterse a la operación, ya era demasiado tarde y el cáncer ya había invadido pues muchos otros órganos y pues desafortunadamente lo llevó a que falleciera. Ejemplo más de nosotros, de mexicanos, aquí tengo un personaje que también no sé si conozcan, que es toda una leyenda, no sé si les ha tocado escuchar de él en la carrera. Es Jacobo Grinberg, ¿no? Ajá, Jacobo Grinberg. Que es todo un mito, por cierto, todo nuestra leyenda urbana. Un neurocientífico destacado en su momento, docente de la UNAM durante mucho tiempo, el cual tiene libros muy interesantes de fisiología, muy buenos. Realmente tiene una formación muy genial, o sea, que nos da envidia, pero que se interesó mucho por el área de la parapsicología y por los rituales ancestrales. Y se fue a estudiar él, como neurocientífico, a aprender de una chamana, por no decir bruja, que era Pachita, a Ciudad de México, para entender cómo estos rituales sanaban. O sea, estamos hablando de que alguien que sabe de ciencia cae en esto. Yo obviamente igual mejor un poquito ingenuo, que creía que sí había algo, pero pues no. Y de hecho es todo un mito por su desaparición. Sí, dime. Sí, no, precisamente eso iba a decir, que según yo recuerdo haber escuchado, esta chamana hacía también algo como esto de la
de los médicos filipinos, Ajá. médicos entre comillas, que te hacía creer, ¿no? Como que con las energías te curaba y te operaba y no sé qué tanto. Y pues esto fue como que lo que hizo que cayera pues en el si será cierto o no será cierto el doctor Grinberg. Así es. De hecho, hay algunos gentes como James Randi, este mago que hablaba, o este matemático que mencioné, Martin Garner, que decían que nosotros los psicólogos en nuestra formación deberíamos llevar al menos algunas materias de ilusionismo. Dirás, oye, ¿como que para qué? Si no vamos a ser magos. Precisamente para detectar a los magos, a los charlatanes, porque nos pueden engañar. Si ustedes han ido a un espectáculo de magia, tú lo ves que aparece el tigre, y ahí está el tigre, y juras que está el tigre, y que lo aparecieron y lo desaparecieron. Tus sentidos, como sabemos, no son perfectos. El cerebro no recibe la información de manera directa, sino que la interpreta a través de tus sistemas sensoriales que detectan los cambios en el entorno para poder precisamente crear una idea de ese entorno. Entonces es posible falsearlos. Y de ahí de que es requerido pues tener esta formación. Y sí, desafortunadamente con Grinberg pues podemos ver un poquito eso, que además, insisto, es todo un mito porque pues desapareció de un día para otro de manera muy extraña, muy misteriosa, y luego echamos a volar la imaginación de que qué había pasado, y pues bueno, hay muchas teorías muy sacadas de los pelos, de que encontró un portal dimensional y se parece que desapareció, de que llegaron los hombres de negro y se lo llevaron, y bueno, muchas ideas muy curiosas. También aprovecho para hablar de otros charlatán que van a leer de él algo, estoy seguro, porque en el libro de Cambio lo mencionan, que es Carlos Castañeda. Ay, pensé que iba a decir Carlos Trejo. Ay, no, qué miedo. Bueno, mira, tampoco con Castañeda que digas, uy, qué bien estamos, pues no, también recordemos que tenía su secta abusiva de mujeres también muy clara, o sea, tenía ideas súper absurdas, y lo van a encontrar en un libro de terapia sistémica que da mucha pena, pero bueno. Entiendo. También algo que les pasó al primer modelo de terapia familiar en California es que nació en una mala época, nació en los 60s en California, donde se desató todo el New Age y donde aparecieron todas esas pseudociencias y cosas raras, pues también, lógicamente, también le pegó de rebote algo de ello. Por eso sean muy críticos con algunas cosas que por ahí puedan surgir. Y bueno, también para ilustrar un poquito esto y también hacerlo divertido para que también ustedes se entretengan. Aquí les pongo algunos cursos interesantes e información que les puede ser llamativa. A ver, que me digan sus opiniones. Esto lo ofertan psicólogos. Sí. Aquí en San Luis. Y que digo, qué oso. Me voy a cambiar de estado. Pues ya en todos lados, ¿eh? En Durango también se Sí. ofrece. Oh, es que ya en Durango está esto, lo de la neuroemoción. Ahí está el Enrique Olvera. Anda en aquellos lugares. Entonces, bueno, para que vean un poquito de lo que uno se puede encontrar. O este otro. Este mega charlatán. Y sí, ya vi su documental, sí, ya lo vi. Por si luego tienen dudas o quieren alguna que clarifiquemos algo. Que sí se No pasa. lo conozco. Es famosísimo. Por ahí ¿Ese qué es? según él, es neurocientífico. Y Yo tampoco lo conozco. pueden Yo buscarlo. tampoco. Hasta hay documental sobre él. Ha venido varias veces a Cancún a hacer cursos súper caros, por cierto. Y te dice que tu cerebro puede cambiar la realidad. ¡Wow! Y lo pongo porque luego mis estudiantes me han preguntado de esto, como suelo dar materia de neurociencias. ¿Y este hombre es cierto? No. Y hay que explicar por qué. Toda la materia para explicar solamente por qué este hombre está equivocado. Puedan por ahí buscarlo. De hecho, sí tiene un documental bien jalado de los pelos. Pero si quieren divertirse un rato, puedan buscar a este hombre, Joe Dispenza. Aquí otra información valiosa. Que también, esta es una tendencia que pongo aquí. No sé por qué, bueno, sí sé por qué. Porque de hecho le atribuimos la idea de las energías, como no es observable, no es medible, no es cuantificable, se presta muy bien a poder dar explicaciones o que sea el medio o recurso para poder decir que algo funciona o por qué funciona. Y entonces alguien tuvo la maravillosa idea de marketing de juntar la física cuántica con la espiritualidad. Porque seguro han de estar más o menos lo mismo. Y es también algo muy genial que van a encontrar
frecuentemente. O si ustedes están preocupados porque no les va bien en la vida, aquí les ofrezco este otro curso. Ay, profe, pero dice diciembre, ya no lo pude tomar. No te preocupes, lo replican. Yo conozco a quien lo imparte, le puedo decir, mira, yo te junto el grupo y lo voy a deshacer, te va a decir que sí. Pero está como ahorita que decías esto de los precios, de que porque sí es cierto, son carísimos, es de que cada día te lo cobran en 3,000 pesos por estar sentado y que te den galletas y café, Sí. pero pero cuando uno da sus precios sobre la terapia o lo que estás dando, hay como Está bien influencia de cara. que está muy caro, es que la salud mental es muy cara de estarla como cuidando Atendiendo. y eso. Ajá. Y después los ves que van a estos y están pagando casi 9,000 pesos por un fin de semana en el que realmente pues no les están ayudando, pero es esto, ¿no? O sea, prefieren pagar por alguien que les diga, esto no es tu culpa, esto es algo que te llegó, esto es Ajá. algo que te viste tú en el medio y pues no hubo otra y tú vas a cambiar lo externo, ¿no? Porque si cambias el exterior, entonces tú vas a estar bien. Pero es como de, pues no, así no funciona. Totalmente de Pero acuerdo. se me hace muy como bastante curioso eso, pues es como de, vienes y nos dices a nosotros que nuestro trabajo es muy caro y que por eso no vas, pero después le pagas a la tarote, porque no son baratos, pues, o sea, No. tú los ves, ¿cómo que 900 pesos por lectura? O sea, no. ya sé, sí cuesta, ¿verdad? Dices, hasta para experimentar me cuesta. Sí, o las organizaciones, estos fines de semana de retiro que hacen de coaching, que te cuestan 30,000 pesos, y todo para que te griten y te insulten y te maltraten, y todavía pagas por eso, que de hecho el coaching por eso es como algo súper nocivo, además de que tiene tintes sectarios. Y tienes razón, y la gente lo ve así, de que prefiere invertir en esto porque suena como más atractivo, por lo que tú mencionaste muy acertadamente, y cuando tú ofreces tus servicios pagando, y a veces incluso a mi gusto pagamos, perdón, cobramos hasta menos de lo que realmente es la calidad de nuestro trabajo, porque ser psicólogo, dedicarnos a la salud mental es complicado, realmente tienes que saber muchísimas cosas, o sea, es un camino pues lleno de dificultades que hay que superar, no solamente de aprendizaje, sino hasta trabajo en nuestra persona para poder tener una buena práctica. Y que también, y la gente pues no la aprecia, porque realmente, como tú lo señalaste, no ofrecemos la solución rápida y no culpamos a otros, sino más bien que se responsabilizamos a la persona. Y que si la gente hiciera una estadística de lo que ha invertido en pseudoterapias y pseudocursos, pues se dará cuenta de que sí, es carísimo realmente para la salud. O simplemente invertir en homeopatía también es carísimo, te cuesta los productos muchísimo. O ahora, que también me tocó la experiencia hace poquito en aceites esenciales, de que tú le compres a doTERRA o a John Living, o sea, es carísimo, y compras el mismo producto en Walmart en 100 pesos y ellos te lo venden en 1,000, pero claro, con la ventaja de que te curan el cáncer, el ébola, el SIDA, el autismo, que eso pues no te lo ofrece cualquiera, o sea, pero es increíble cómo logran hacer que nuestros temores crezcan y logran ofrecernos una supuesta alternativa milagrosa que va a acabar con nuestros problemas. Y pues ahí es desafortunadamente donde la gente cae. Que en ese sentido, no sé si a la psicología nos falta más marketing o algo, porque sí estamos perdiendo realmente ante estas otras alternativas. Y es que pónganse a pensar, ¿cómo combates esto? Nótenlo. Esto sí es la alternativa plus. Neurotarot. Claro, ¿qué más quieres? La Wow. unión de dos mundos. Y luego te dicen, claro, además Jung, yo me acuerdo, el psicoanalista Jung, él también hablaba del tarot, pues sí, pero porque no era muy brillante que digamos, no porque fuera algo válido. ¿Sí? ¿Ahí vas a comentar? Sí, yo iba a decir que aparte es como atractivo ya esta palabra de neuro, ¿no? Porque como suena científico ya es como que, ay, pues sí tiene que ser cierto porque es Claro. neurotarot. Que de hecho siempre como las palabras de moda.
Ahorita la de moda es si es neuro o cuántico. Que es lo que hace que traten de pasar como ciencias. Y bueno, también para terminar un poquito con estos cartelitos y con esta información de pseudoterapias, quiero poner algo que es un poquito ya más real, que los ayude a ustedes también a sintetizar esto que estamos comentando, hablando de pseudoterapias. Esta pequeña frase. Sobre cuál es la medicina alternativa que funciona. ¿Cómo se llama la medicina alternativa que funciona? Medicina. Medicina. ¡Ay, genial! Igual, ¿cuál es la psicología alternativa que mejor funciona? La psicología. Por eso creo que resume muy bien lo que estamos nosotros ahorita comentando. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? También tiene mucho que ver con la falta de conocimiento que hay sobre lo que el estrés genera al cuerpo, ¿no? Que es algo que viene desde hace, o sea, que ha existido toda la vida, pero ahorita apenas se está hablando como muy abiertamente de eso, porque todas estas como medicinas alternas o terapias alternas lo que hacen es que les brindan como una paz a una incertidumbre que no entienden, y obviamente si disminuyes este nivel de estrés porque te estás tomando algo que tú crees que te va a ayudar, obviamente pues muchos de los síntomas desaparecen, pero es por eso, porque es este efecto placebo en el que dices, pues debo de estar, o sea, esto que me estoy metiendo a mi cuerpo me va a ayudar. Y eso disminuye el estrés en el que se encuentra la persona, pero es como estar rellenando un bache con chapopote, y eventualmente cuando vuelva a haber un momento de crisis o esto, pues esta medicina ya no va a funcionar. Es correcto, que es la limitante de los placebos, por ejemplo. Totalmente. Incluso dijiste llenar como un bache con chapopote. Yo más bien yo veo más bien incluso ni con chapopote, como llenar un bache con un pedazo de llanta vieja. Ajá, como de aquí está, existe, pero no está. Sí, exacto, no sirve para nada, pero mira, ya lo tapé. Sí, o sea, es como lo puedes ver, dale la vuelta. Ándale, sí. Y ya. Sí. Pero es esta falta de conocimiento que hay sobre el a pesar de que vivimos ya en el siglo que vivimos, hay como toda esta desinformación de lo que el estrés le puede hacer y cómo se ve el estrés. Ajá. Porque mucha gente cree que el estrés se ve como gente que se está arrancando el cabello. Es como de no, eso ya es un nivel de estrés nivel 10. Pero la mayoría están viviendo el nivel 5, nivel 6, nivel 4. Pero no lo ven como estrés, lo ven como algo normal. Porque Correcto. aparte también vivimos en una sociedad en la que es como de, pues si no batallas, no lo vas, o sea, no sirve, no lo vas a lograr. Y es como si no estás trabajando bajo presión, no eres exitoso, ¿no? Sí. O sea, Dime. Si no sientes que el sueño no te llega, y si no tienes que tomar 5 cafés para funcionar, y si no tienes ojeras, quiere decir que no lo estás haciendo bien. Y es como de, güey, ¿por qué? Sí, igual luego podemos hablar de eso, porque sí, esa tendencia. Aparte que tienes, por la cultura occidental, tenemos la idea de que siempre tenemos que estar haciendo cosas. De que si ustedes se quedan en su casa a ver una serie de Netflix o a escuchar música, eso es perder el tiempo, porque el tiempo es dinero y tú tienes que estar haciendo cosas. A ver, ya terminaste, ok, la maestría, ¿qué sigue? Y eso desgasta un montón. Y lo que mencionas es muy cierto, tiene que ver con el estrés. Y a lo mejor una manifestación muy sencilla del estrés es la tensión muscular y entonces sientes un dolor, pero tú te atribuyes que ese dolor se debe a otra cosa. Claro, seguro alguien me hizo ojo. Cuando dices, oye, es estrés, y llevas, no sé, 18 horas trabajando sin parar, ¿cómo no vas a aguantar? Tu cuerpo lo está resintiendo y es natural que te sientas así. Pero sin embargo, la gente pues le da otra connotación. Y lo que mencionas es muy cierto, de que hay falta información por un lado, por ejemplo, de cuestiones tan simples como el estrés, de conocerlas y saber que tenemos que hacer ciertas cosas, no por opción, tenemos que hacerlas porque salud física, de cuidarlos para que no nos desgastemos con esto del estrés, y también que hay una mala comprensión para explicar estos fenómenos que no comprendemos. En parte, a veces pensaríamos que por falta de información, pero yo corregiría, más bien por tener información falsa o errónea, que es que llegamos a esas conclusiones. Ya no es como, volvíamos lo que hablamos hace ratito del oscurantismo, donde no tenía disponibilidad para acercarme a la ciencia y preguntar qué pasa, sino más bien que ahora me ofrecen cosas que según eso me las hacen pasar por ciencia, y es lo que me lleva a que yo malentienda una realidad.
Y sí, es un problema que tenemos y que aquí nos compete mucho que nos dedicamos a la salud mental, porque recordemos que parte de nuestro trabajo no solamente es en la intervención, también es en la prevención. Y parte de ello, pues, es ayudar a la gente, a orientarla, a dar información pertinente, a resolver dudas, para que de esta forma podamos también ayudarlos a que no caigan en fraudes y sobre todo en que no caigan en tomar malas decisiones que atenten incluso hasta contra su vida. Que eso es algo que tenemos también nosotros la responsabilidad ética de poder hacer algo para que esto no siga. Pero bueno, ¿algo más que quieran comentar para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy? Que no sé qué les pareció el que hiciéramos este pequeña recorrido sobre este tipo de temas que puedan parecer a lo mejor no muy asociados, pero que van a ver y van a decir, claro, de aquí viene esta creencia que tenemos, o esta tradición, no porque sea algo real, sino simplemente porque es producto de ese pensamiento mágico, de esa búsqueda de una respuesta y que podemos explicar claramente. Y sobre todo también me interesa mucho, al menos que ustedes conozcan algo de esto, que yo quisiera darles más información, mucha más información, para que ustedes sean muy críticos y ayuden a las personas en su práctica a que también aprendan a distinguir entre lo que es una buena información, una buena interpretación de las cosas y que les ayude a resolver sus problemas de manera real y que no les implique pues pérdidas y que no les implique temores, porque luego es muy triste que por tener el pensamiento mágico una persona recurra a muchos rituales, pierda mucho dinero y sobre todo pues al final no logre nada. Entonces para mí es como muy valioso el que ustedes conozcan esto y que también les ayude pues a poder distinguir, a poder conocer y a poder en el futuro pues ayudar a sus pacientes. Pero bueno, entonces si quieren comentar algo para que vayamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Yo, maestro, me gustaría preguntarle qué opina usted sobre el karma, si existe, si no existe. El karma y Hablando de el dharma. Ok. todos estos temas, Ok. Como tal, de que hay una energía que va guiando y que tú tienes que subir de karma de nivel para poder llegar al nirvana, dentro de esta idea teológica, pues esa es un poquito dudosa. De que me digan, no, de que si tú haces cosas buenas, se regresan, bueno, eso no es tanto que sea como energía. Si tú ayudas a otras personas, lógicamente, tarde o temprano va a haber quien va a regresar ese favor. No todos, lógicamente, hay siempre abusivos, pero de que es probable de que si tú ayudas a otras personas, habrá personas dentro de esas que tú ayudaste que en algún momento también te ayudan a ti, eso es cierto, pero no tanto como una energía como el karma o el dharma, de que estás en deuda y tienes que juntar cierta cantidad de energía para que cuando reencargues en un animal superior y que vaya subiendo estos escaloncitos para llegar al nirvana, pues ahí sí, no, realmente no he visto evidencia de que eso sea así. gracias. No de nada, o también si tienen información que yo desconozca, también no sean malos y compártanla, porque a lo mejor estoy pensando que algo no es cierto y cuando me digan, no, mira, sí, ya se comprobó, pues bueno, sí puede pasar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo, la verdad es que a mí se me hizo bien interesante. Yo he sido como muy escéptica, casi siempre cuestiono demasiado las cosas y luego ya no, en otro momento, y lo podría retomar, en una ocasión me pasó una situación muy interesante que, que todavía me lo sigo cuestionando, pero bueno, eso ya es para otra ocasión. Pero la verdad es que sí me gusta mucho también este tema y lo puedo hilar con otras lecturas que nos dejaron también de tarea sobre los mitos y las creencias que tienen. Me ayuda más a aterrizar de dónde vienen estos, de las familias, las creencias y todo eso. Y en especial, pues también creo que nos ayuda a tener estos conocimientos, precisamente como decías, de cuando llegue un paciente que ya probó todas las terapias alternativas y llegó como última opción aquí, y pues también poder trabajar con eso, ¿no? No llegar y simplemente de este lado escéptico a lo mejor hacer pequeños juicios, ¿no? También de entender las razones de por qué llegó hasta el final con nosotros, pero se me hace muy interesante y en especial creo que sí checa mucho con el mexicano o la cultura latinoamericana en especial, Ujú. pero sí, a mí sí me gustó muchísimo este tema. Me da mucho gusto escucharlo. Y sí, si quieres, luego podemos conversar y o quieres sacar cierto tema que tú quieras compartirnos con mucho gusto y podemos tratar de encontrarle un sentido o ver qué pasó ahí, o a lo mejor puede haber algo que podamos explorar que pueda ayudarnos a entender mejor, pues precisamente cómo funciona el ser humano, porque
a veces se piensa que la psicología no quiere estudiar este tipo de temas. Y no, sí los estudia. El problema es que ya los estudió y no encontró nada, pero siempre será como algo muy, muy interesante y muy valioso el conocer este tema. Y coincido contigo de que es algo que va a ayudar muchísimo. Y además, es que el ser más escéptico, que bueno escuchar que tú lo eres, el ser más crítico también ayuda a que no caigamos en engaños, en fraudes, a que realmente incluso a nivel social nos pongamos más exigentes con algunas cosas. No creamos que porque alguien nos dice que hay corrupción y nada más porque lo dice sin mostrar evidencia es cierto, sino que tratamos de ser más desconfiados en ese sentido para pedir dicha evidencia y que de esta forma podamos tener mejores decisiones y elegir mejor, por ejemplo, en ese caso, nuestros gobernantes. Realmente el pensamiento escéptico sí es una muy buena manera para poder ayudarnos a entender nuestra realidad. Y qué bueno que te resultó agradable esta temática. Que aún así, créanme, me quedé muy cortito. Tengo muchísimos ejemplos porque este tema a mí me encanta y podemos hablar las horas sobre tantos temas interesantes dentro del mundo paranormal y mágico que hay en la actualidad, que hasta uno se sorprende y queda maravillado y cómo se mezcla la cultura. Por ejemplo, en Tampico, ya ven, capital mundial de los ovnis, donde tienen un monumento a los ovnis porque piensan que eso es lo que ha detenido. Exactamente, que los ha protegido de desastres naturales. O sea, es súper genial. O Querétaro, ¿no? Capital mundial, donde hay un montón de iglesias dedicadas a los exorcismos, también es súper genial. Y así me puedo ir con cada estado donde tenemos causas bien chistosas y curiosas y que no tienen nada que ver y nos sorprende incluso saber de ellas, que estaría bien en algún momento platicar. Pero bueno, ¿algo más? ¿O un último comentario? Ok, bueno. Entonces no tenemos algún otro comentario. Todo bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí y continuaremos nuestra clase la próxima semana. Igualmente, al inicio de la siguiente clase te voy a preguntar si hay alguna duda o algo, por si luego quieres retomar algún tema, tienes alguna inquietud, o quieren preguntarme sobre alguna pseudoterapia o algún concepto que ustedes quieran clarificar, también con mucho gusto. También si requieren algún material bibliográfico para ahondar más en estos temas, también con mucho gusto se los puedo proporcionar. Hay una infinidad de información derivada de muchas fuentes, sobre todo de la psicología experimental, para poder ayudarnos a clarificar todas estas dudas. Pero bueno, entonces nada más, dejamos hasta aquí y los veo la próxima semana. Gracias, Muy maestro. bien. Excelente fin de semana.